Chance. A tomar por culo el soniquete este. ¡Vamos! Este es mejor. Tel Aviv Sinterians, Dios mío. Mirad, señores, he cambiado por fin el puto fondo de Steel Ball Run que tenía de hace como un mes y pico. Por fin lo he cambiado, me he dignado a cambiarlo. Ahora estoy traicionado y encerrado en la habitación del tiempo. Buah, exámenes, tío. No me habléis de exámenes, chavales, por favor. No quiero entrar en depresión ahora mismo. Pero bueno, ya son los últimos. Luego toca tocarse los huevos. O trabajar. Depende de cómo seas de pudiente, ¿no? Pero bueno. Hoy Zelda. Es viernes, no viene el Pachi. Estoy traicionado por Pachi. No, de hecho le estoy esperando. Bueno, a ver, si no abre el Discord, poco me va a llamar, ¿no? Digo yo. Pero bueno, tenemos que hacer tiempo hasta que llegue el Pachi. Esa es la problemática del directo de hoy, ¿vale? Así que mirad, tengo un par de cosas. En plan, para ver de mientras esperamos al Pachi. Ustedes deciden. Tengo, a ver, un momento, os enseño la pantalla. Tengo. Ah, bueno, este es el vídeo que he puesto de música de fondo. Mola, ¿eh? Pero tengo. Ay, no, estas son mis estadísticas del canal. Tengo crítica a la ferretería de enfrente. Videazo de 1 minuto. Un quiz de anime por la puta cara. Y luego tengo 5 signos de que tu amigo es un espía israelí. Mientras esperamos al Pachi podemos ver estas cosas. Pero bueno, no sé por qué sale un nazi con pies aquí en la esquina, pero bueno, vamos a ignorarlo, ¿vale? Adiós, Tecron, tío. Tenemos que ir al meollo de verdad. Tenemos que ver... Ah, no, este vídeo es del último. Primero vamos a ver crítica a la ferretería de enfrente. Mientras que el Pachi se digna a venir. Muy buenas adictos a mi gnocchi, soy Goku Anticristo 76, más conocido como el genocida de Normis. El genocida de Normis. En este video criticaré a la ferretería de enfrente, si esa puta ferretería que no quiso fiarme un destornillador y un martillo de mierda, y que venden... A ver, ¿cómo de tieso tienes que estar para que tengan que fiar un martillo y un destornillador, eh? Esa también es otra. Sus artículos como si fueran importados de Alaska. En primer lugar, yo solo pedí que me fíen lo que Buenas, acabé gordito. de mencionar, lo necesitaba para clavar y cerrar una caja con... Yo me considero furro VTuber o femboy furro VTuber. Yo me considero una persona normal. con clavos No esa puta mierda de Terian. en donde... Por no decir una palabra que empieza por la letra adentro- I. Por no decir una palabra que empieza por la letra I, voy a decir Terian, ¿vale? Estaba la pygmy de mi colegio, si esa protipelotuda que se excita con el olor del sobaco masculino, con ella adentro de la caja la iba a enviar a la India a ver si tanto quería atención masculina, ahora que pienso mejor hubiera sido meter un cebo...
¿Qué es esto, tío? Porque tiene la S ¿de qué es? ¿Quién le está controlando la mente? Esto no es Babidi ni Tablos. Adentro de la caja y explotarla en ella adentro de la caja a la verga. ¡Dios! Pero bueno, A la verga, explotarla dentro de la caja a la verga. después me fui A ver, tenía que asumir que el tío que pone Gokus durísimos en su loquendo tenía que ser mexicano. a la ferretería de la otra cuadra, en cual si respetaron al ser superior dios antiguo destrozan Orminators, o sea yo, para la ferretería de enfrente comanse mis huevos con marinera, putos pendejos basuras mongólicos taradupilos con micropollas atomógicas boludos pelotudos, que sea la Es la frase de insultos más larga que he oído en mucho tiempo, ¿eh? última El locuendo nunca defrauda. vez que desatan mi ira, porque les aseguro que les voy a golpear bien duro con mi ñema mecánica. Con mi ñema mecánica, es el puto cyborg, polla cyborg. Hasta aquí esta crítica de mierda, no olviden suscribirse a este Ese de esencia, claro. hermoso y exitoso canal, y no olviden que los veo internamente, chao. Dios, crítica a los normies. Tiene más suscriptores que yo, ¿eh? Y se los merece, ahora tiene uno más que soy yo. Vamos ahora al caso serio, ¿vale? Este vídeo está en inglés, así que pondré subtítulos. A ver si están en español los subtítulos antes de nada. Si no, yo traduzco por encima, ¿eh? Pero es que claro que el vídeo está en inglés si Israel es un tema internacional, claro. 5 signos de que tu amigo es un espía israelí, ¿vale? Aquí papel y boli. Aquí papel y boli, ¿ok? Si veis algún patrón que tiene alguno de vuestros amigos, me temo que ya no podéis seguir llamándole amigo, ¿eh? Le tenéis que llamar Netanyahu. Oh, chuds. Intro durísima, ya para empezar. ¿Eh? Benjamin Netanyahu came to me. He came to me and said, Está en inglés los subtítulos, tío. Pero este hombre afirma haber hablado con Benjamin Netanyahu, ¿vale? Para los betas monolingües que no sepan inglés. Os lo digo yo, ¿eh? Aquí, no. look, you are a very good YouTuber. In fact, one of the best YouTubers Sí, we've lo ever soy. seen. Lo soy. Este tío está diciendo que soy el mejor youtuber que hemos visto en la historia. De momento está en lo cierto. Would Para ser un espía israelí está muy poco equivocado, de momento. like to tell you a secret. A ver. The 5 ways you can identify if anyone is one of our spies. Uno de nuestros espías. O sea que este tío está abiertamente diciendo que es un espía israelí. And by God, this struck Y además me está hablando a mí mismo, ¿eh? me. Doblaje automático. ¿Cómo se mira eso? A ver. Configuración. Creo... Subtítulos. Traducir automáticamente. Español. Pero doblaje automático no sé de dónde está. Creo que no tiene. Bueno, le he puesto subtítulos automáticos en español. Kid you not? I was. No. Then he told me. And now I'm going to tell you. Capítulo 1. ¿Hablar con mujeres te hace israelí? No sé, no compro, ¿eh? Un espía israelí tiene que ser demasiado machista como para hablar con mujeres. Yo este punto no lo compro. La Sharia no se lo permite. No sé, no lo compro. They actually speak to women. I know. Maybe unbelievable for chuds like me and you to hear. But these spies, these... Yo tengo un colgante con la estrella de David y un telegramatón. ¿Eso me hace rey judío? Sí. Yo lo que no entiendo es cómo tienes la valentía de admitir eso en público. Sneaky bums, they talk to women. Why? Because they believe their mind is moldable like Play-Doh. Nah. Yo aquí se equivoca. Un israelí jamás se rebajaría a hablar con una mujer. To believe that they can craft and crush and put their lovely ideas to praise Benjamin Netanyahu. They're putting them in there. They speak to women. We know that is a no-go zone, okay? Nah. Benjamin Netanyahu no necesita que le laven el cerebro a la gente, ¿eh? No, we do not go there. But they do. Me informan que el patch está en Discord. A ver. Toda liqueada el Discord, cabrón.
Pachi, estoy ligando el Discord, Saluda. Hola. ¡Hola, güey! Estoy viendo Estaba un mirando vídeo. en Espera. directo, te estoy llamando y cuando no responde este chaval me está haciendo el vacío, tío. Ah, es que no lo oía. Es que no lo oía. A ver, te comparto la pantalla. Compartir pantalla. Aquí. ¿La ves? Sí. Saluda. Por cierto, señores, felicitar al Pachi que fue su cumple el otro día. Sí, seguro. Estoy viendo un vídeo de... Ahora jugamos, Ya, lo está viendo contigo. Vale, vale. So if you see your friend, No sé de Speaking qué to va. her. ¿Tú qué opinas? Hablando ¿Tú de qué opinas Netanyahu y de ya está. momento? ¿Tú de momento qué opinas? Dice que 5 signos de que tu amigo es un espía israelí. El primer signo que ha dicho es hablar con mujeres. ¿Tú qué opinas? Entonces se lo deben, puede ser un Sí. espía israelí. Yo creo que es un punto no válido, I'm sorry, Un israelí jamás se rebajaría a hablar con una mujer. but he might actually be an Israeli spy. ¿Y eso por qué? And it's not Porque son muy machistas. Su religión no se lo permite. Ah, just that. It's the act of Entonces, Mira, a lo ves, mejor el te espía están israelí es el felicitando mismo todos el youtuber. cumple. 3 felicitaciones de cumpleaños. ¿Qué se dice? Pachi, no me estalles el coche, por fin. properly speaking with them, because I know, No prometo nada. you're in an awkward situation. You got like all the girls on you. Voy a and bajar you're un just poco el like, vídeo "Ladies, para que se te ladies, vea calm bien. down, calm down." Si total That's está just like- hablando en Giri, el cabrón But este. actively having that conversation, Guiri. they are trying to spark ideas. Flojillo. Este primer punto de momento es flojillo, That is what you told me. Yo te he dicho mi teoría. Yo creo que el espía israelí es el mismo, ¿eh? ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Pues porque la primera sí que has dicho es falso. Mierda, se me ha abierto un puto anuncio, tío. He clicado donde no debía. Algo muy Se ve israelí de mi enorme el parte. anuncio. Sí, joder. Claro, es que yo no tengo YouTube Premium. Soy pobre. Yo sí. No les gustan los fanboys. Hostia. Estamos todos a salvo, chavales. Podemos decir que no somos israelíes. Justo el otro día el ODB me mandó un reel. ¿De qué? A pretty obvious En el one que as well is the ponía fact that they won't like Los femboys. gustos de mis amigos ponía morenas, Askins. pelirrojas y femboys. Y lo primero que me dijo fue: a Asturiano le gustan los femboys. Este tío es un puto... esos son fake news. Informador. Es un desinformador de mucho cuidado y un acomplejado de mucho cuidado. Israeli spy. Do you like femboys? And they will tell Do you you like no. femboys? No, I do not. Hay una mujer en IG que intenta ligar con gente israelí y siempre le responden super borde y arisco. ¡Claro! ¡Claro! Si ya os he dicho que es una sociedad muy machista, la sociedad israelí es muy machista. El tío del vídeo es un falso fan, de Israel. Falso fan de la Mossad. Un turista de la Mossad, se podría decir. Obvious trap. Turista Because de la by Mossad. fundamental design, the Israeli brain cannot. Aquí tiene razón. Si tu amigo es israelí, no le gustarán los fanboys. Esto es verdad. Son demasiado homófobos para que le gusten los fanboys. Para su mente no llega a entender la grandeza de los fanboys. O bueno, eso me ha dicho un ¿Los amigo. Eso me ha dicho un amigo al que le gustan los fanboys, no yo, ¿vale? Connects the hive Y mind. las tías que parecen See, tíos. the thing is, Las tías que parecen tíos son las tomboys, esas. Ujú. Tampoco creo que les ¿No les gusten. gusta? No lo sé. No sé, si se parece a un tío. O igual sí, como parecen un tío, igual sí que les gustan. all these spies are connected to a hive mind with Benjamin Netanyahu and Donald Trump. And the thing is, Donald A quien seguro que le gustan es a ti. Trump doesn't like femboys. That's which it all feeds down. Eh, Feeds into Benjamin Aquí no estamos Netanyahu, hablando which de it feeds niños. down into these spies. Mira, Son no veo fans de cómo Temach los israelitas. Puede ser, pueden serlo perfectamente. They can't like them. They like minors. They like. ¡Mi compa! Bueno, sí que lo son. ¿No habéis visto el vídeo del Temach israelí? El de mi compa. Usted, si estuviera yo bien de pedo, ¿me dejaría sin considerarlo? Me dejaría parasitarlo a través de las generaciones. Un vídeo así del Temach israelí que dura como 5 minutos. The minors, the little O sea que ones. tenéis toda la razón, puede serlo perfectamente. You tell them that this femboy is actually 5,000 years old. To put this around. Different story. But that's the thing. No quiero That escuchar el Israeli- puto guiri este, tío. Dime los puntos, vamos al grano. Los verdaderos pensadores somos el Pachi y yo, no este puto agente del Mossad. No les Yo gusta mira, que les claro den que por digo. culo. Peguet. Peguet. ¿Sabes qué es eso? No. Es que tu Claro, novia no. te dé por culo con unas bragas con un dildo pegado. Uf.
Me lo contó un Eso lo llamo amigo. martes cualquiera. Me lo contó un amigo esto, llamado Pachi. Yo creo que es verdad. A un israelí no le gustaría que le hagan pegging de este. ¿Tú qué opinas? Yo no doy mi opinión, que si no banean el canal. Vale. Entendible. Sí, La opinión... El Pachi da su opinión si regaláis 50 subs, ¿vale? 50 miembros del canal. 50 Tienen venga, mal va, aliento. 50 miembros, vamos, vamos. Tienen mal aliento, ¿tú qué crees? No lo sé. Puede ser. Puede ser. Seguramente sí. Puede ser. Depende si tienen la regla o no. Si tienen la regla, los israelíes. A pesar de las mujeres. Es que no entiendo la finalidad del vídeo. Entro aquí. Es de Israel, tío. Tú deja de pensar en lo que más te gusta, tío. Now, any Israeli spy you meet will have bad breath. Siguiente. Consumen cierto contenido. ¿Eh? ¿Qué contenido habla? Es un vídeo Gojim, ¿eh? ¿Ah? Es un vídeo muy Gojim. A ver qué dice el guiri este. Deja de craftear una mesa, una cama y di el contenido. Tío, ¿pero qué hace? If you think one of your friends is a spy, A ver. just ask them to play Forsaken, or ask them to play in-game, or No les gusta el Forsaken. ask them to watch the amazing digital Y no les gusta el Amazing Digital Circus. No les gusta a los israelíes, se ve. this, and trust me, they'll say yes. Ah, no, sí, les gusta. O sea, si alguien de aquí es fan de Amazing Digital Circus, lo siento, pero sois del Mossad. They will. Because they espías del Mossad. love Lo siento. the boilingness in their brains that they get from this game. Lo siento, pero lo sois. Siento ser yo quien lo diga, ¿eh? Y hasta este era el último punto. Vaya mierdón, tío. Vamos a jugar al Zelda. ¿Por qué se me ve tan pequeña? ¿La En qué? plan, es como que tu pantalla no se ve entera, LinkedIn. es como que se ha comido una parte. ¿Cómo que se comió una parte? Sí, mira. ¿De Mando qué? foto de lo que- Mira. Un momento. Un momento que cierro esto. ¿El qué? A ver. Espera, está ahí. Lo veo así. ¿Por qué? Yo lo veo No normal. sé. A ver, deja de compartir y vuelve a compartir. A ver. O te puedo compartir directamente el juego y ya está. También. Ahí está. Ah, estás compartiendo pantalla, claro. Sí. Ya está. Perfecto. ¿El quiz de qué era? Era un quiz de no digas el mismo anime que yo. Si queréis lo podemos hacer cuando el Pachi se vaya, ¿eh? Lo hacemos ahora. Lo que dura media hora, ¿eh? Si, Hostia. si quieres... Pero que es un quiz que tienes preparado. No, estaba ahí. Es un vídeo. Si Vale, quieres lo sí, hacemos, no, ¿eh? Si hacemos quieres lo lo que queréis. hacemos. Si quieres lo hacemos. Sí, lo hacemos ahora y ya está. Ah, vale. Pues mira, pues lo hacemos ahora. El Zelda, bueno, va a ser... Bueno, tú... Hoy hay capítulo corto de Zelda. Sí. Pero A bueno. no sé qué queráis, Zelda 2 horas. A mí me da igual. Ya os lo digo. ¿Qué queréis? ¿Hacemos el quiz con el Pachi o jugamos al Zelda y lo hago yo solo luego al terminar? Lo que ustedes elijan. 50 subs 50 subs y... y 2 horas de Zelda. y 2 horas de Zelda. 50 subs y nos pasamos el Zelda entero hasta mañana. Venga, El Pachi duerme en directo, duerme en Discord. ¿qué va? Si luego tengo que ir a trabajar cuando acabe el Zelda, tendré que ir. Pues tenemos a SMR del Pachi trabajando. Lo que elija gordito. O de las máquinas de fondo. De las máquinas de fondo. Sí, eso es ASMR puro. Puro ASMR. Lo que da el verdadero dueño del canal Pachi. Hostia. Te han puesto a ti la responsabilidad, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Yo no lo veo. En el chat. Ahora. Ya es que me va con delay. Buah, ¿Qué dices? Yo no sé, tío. ¿Pachi? Dale al Zelda si quieres. Ya ¿Quieres que jugar al tenéis aquí- Zelda? Sí, mismamente. Pues Como de entonces anime no jugamos tengo ni puta al idea, luego os Zelda. dejo a vosotros. Pues jugamos al Zelda y cuando se vaya el Pachi hacemos el quiz. Venga, quiz a no ser que sea muy dureza. Dice Fame. Va a ser dureza. ¿Qué es Jugamos dureza? al ¿A qué se Zelda, refiere? señores. En plan profundo. No, Animes aburrido. profundos de... Ah. Por la ¿Se cara. oye bien?
El nivel de... A ver, habla Pachi. Hola. Yo lo oigo bien. Bueno, si decís que se oye muy flojo... Espera, que estás jugando a través del Diario de OBS, viaje ¿sabes? 2. ¿Otra vez? ¿Tienes que hacer el ajuste del brillo siempre que entras? Tenemos el furro, sí. Es justo donde lo dejamos ayer. Ayer, ¿eh? Luego... El puto Link Therian, tío. Es verdad, ayer, el viernes pasado. Yo me duermo el fin de semana, el viernes y despierto el viernes siguiente. El Claro. puto Therian, tío, aquí encadenado. Solo vives para hacer directo. Que en verdad se convirtió en lobo por la puta cara, porque solo entró el sitio ese negro y ya está. En verdad es por el signo del zodíaco. ¿Se oye algo bajo? ¿A quién? ¿El juego o al Pachi? Esta es la Loli esa, ¿no? ¿A los Famosa. dos? Yo, la Midna. 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 He subido el juego. Por fin te encuentro. Tiene hasta el colmillito este, tío. Hombre, claro, es que Zelda es lo más anime que vas a ver. Uy, qué miedo. No sé qué voz pone la Midna, tío. Jiji, ¿te parece bonito gruñirme como un perro rabioso? Claro que sí, soy un Therian. Pues eso es una pena. Porque pensaba ayudarte si te portabas bien. Es un buen chico, tío. Como un Therian. Así me gusta. Los humanos debéis ser obedientes, ¿no crees? Pero si soy un puto perro. Soy un lobo, no soy un humano. Aunque claro, tú ya no eres humano. Dice que el que se le oye bajo es a mí, ¿eh? ¿A ti? Ok. Pues vamos a tocar aquí. Ah, Smash. ¿Cómo que Smash? Smash. Voy a llamar a la Guardia Civil, eh. Porta bien y no me Llama a muerdas, quien quiera, anda. así cuando vengan te dirán Smash. Joder. ¿Qué está haciendo? No sé, pero que me lo haga a mí. ¿Tú te puedes subir el volumen de alguna forma, Pachi? Me puedo acercar el micrófono a la boca. Uy, eso es que sube el ASMR. volumen. Sí, Pero es que es la única forma. vale. O chillar más, así. Habla más alto y ya está. ¡Así! Tampoco te hagas daño en la garganta. ¡Ah! Tío, ¿No? pero no gimas con Midna en pantalla, tío. ¿Me has dicho? ¿A qué te gustaría saber dónde estamos, No, era lobito? yo, que pensaba mal. Sí. Hay gente que le quiere dar a eso. Pues aquí el Pachi, aquí presente, le quiere dar. Madre Anomidna. me la Con imagino con la voz de Megumin. Megumin. ¿Pero cuál es la voz de ¿Quién es Megumin? Megumin? Midna, no sé, pero tiene un poco de barriga cervecera, ¿eh? Un poco de barriga cervecera tiene. Smash, Smash. Te lo digo si es capaz de llegar hasta aquí. Hija de puta, ¿no? Encima chuleando. Yo creo que en verdad es para lo de Ben, porque es pelirroja. Puede ser. Ahora se oye bien, dicen. Let's go. A la X gruño. Como los Therians. Aquí es cabo. Ahí, mira, detrás de la caja esa rota. Rómpela. ¿Puedes? Sí. Hay un huequito por ahí, no puedes forzar o abrirlo Esto más. es para hacer caca. No, Asturias. ¿Qué? La verdad es que sí, ¿eh? Ah, aquí Ahí es no verdad. puedes romperlo, escarbar, escarba. Escarba. ¡Escarba! Ya está, ya está. Joder, es un topo. Joder, cómo excava, ¿no? Es un topo. Ya, literal. Es Diglett. Es Diglett. Hola, CPC. O también Uf. conocido como Jeffrey Epstein. Nos está domando. Como un caballo del Minecraft. Bueno, o del Breath of the Wild. Caray, veo que eres menos tonto de lo que parecía. Hija de puta, encima insultando. Me gustas, te ayudaré a salir de aquí. A cambio tendrás que obedecerme sin rechistar. Si necesitas algo, pulsa Z para llamarme. ¿Qué Sí, botón? sí, yo pulso lo que quieras. ¿Qué botón es Z en este mando de Play 3 que mágicamente es compatible con mi Nintendo GameCube oficial? No sé, ha sido una pregunta muy específica Sí, no que sé. no tiene sentido aquí. Sí que tiene sentido porque, claro, mi GameCube es especial y detecta el mando de Play, claro, que es original, por cierto. Que he lavado un poco el disco antes de meterlo para jugar en este directo. Entiendo, entiendo.
Tiene 3000 años y es israelí, eso ya me lo sé yo. ¿Midna tú crees que sería israelí? Es que los israelíes odian a las mujeres, entonces. Yo creo que si una sería. mujer entre sus Yo creo que filas- sería boliviana, o algo así. ¿Boliviana? Sí. Tiene carilla, un poco. Pues la verdad es que no lo sé. Yo la veo más con cara, en plan, con pinta de feto. Ah, vale, la Parece un Z bebé. es el R2. Claro que. Venga, ahora pulsa L. Vale, vale. Ajá. ¡Coger! Pone. ¿Me deja? Sí, Mirna, cógeme. ¿Le doy a coger? Oh. Oh. No, pero por el túnel. No, está viendo si había algo por ahí. Vamos allá. Qué barbaridad, tío. Venga, va, a ver si te pasas esta mazmorra. No lo digo por sin mi nada, ayuda, a mí no me atrae, es decir, es buen personaje, pero no es mi tipo. A ver, yo? no, Calamity, a ver, es que si fuera tu tipo sería para llamar al CNI ahora mismo, ¿eh? ¿Ves quién es Kagami? Es que no le pongo yo ahora cara. Pues este del chat. Kagami. Vaya, vaya, ¿qué No, será no, la esto? derecha. Kagami. Voy a enseñar ¿Qué algo Kagami? interesante. Calamity. Ahora eres una bestia, ¿verdad? Puedes pulsa X para usar tu percepción animal y ver lo que los humanos no pueden ver. Esa es la ventaja de los Terian, Terian de videogame. ¿Qué daño hizo el Assassin's Creed a la industria, Me he dejado lo suficiente, me he alejado lo suficiente. Ya no corro peligro. Eso, no corro peligro. ¿Qué fue ese ruido? Que nada se me acerque. ¿Pero por qué eres invisible? Le voy a morder. No me deja. Creo que no es invisible. Creo que es como que. No lo sé, porque no lo he jugado, pero parece que está como en el otro mundo. Y puedes verlo. Ah, es un alma de ¿No? un soldado. ¿Ves? Sí, Si es que soy un crack. muy bien. ¿Qué quieren que haga? Dice lo que mismo todo el sigue. rato. Ya, sí, no tienes por qué. Ah, ¿en serio? Joder, pensaba Claro. que quería algo. No, es simplemente para que sepas para los juegos estos verdes, que son armas. Veo que no estás acostumbrado a tu forma de lobo, así que cuando te enfrentes con un enemigo, recuerda cómo luchabas siendo humano. Sí, ahora me pongo en dos patas y Con la saco una espada, espada, sí. Transfórmate. Referencia a Dark Souls 1, Sí, Sif. El gran lobo, Sif. Transformarte no te hace perder tu instinto para luchar. ¿Es muy racista si le pongo acento boliviano o peruano a Midna? Puedes ponerle acento boliviano. Peruano ya pasa así. Es que esto igual es un poco racista de mi parte, pero ¿cuál es la diferencia entre el acento peruano y el boliviano? Pensaba que lo sabías. No. Son países fronterizos, están uno al lado del otro. Pero no sé, tío, Pues no no sé. tengo ni idea. No lo sé, ¿eh? ¿Qué se Ay, voy dice? por el agua. No, tírate al agua. Sí. Estamos aquí contra el simbionte de Venom. Vale. Se le sale la mano esta cuando hay algo para interactuar. O sea que de puta madre. Así no nos perdemos. Que interactúe conmigo. Joder, Pachi, tío. Hay que jubilarte, ¿eh? ¿Por qué? Pero si ya tuve una ayer. O sea, el viernes pasado. Madre mía, Ahora parece que está grabado, Esa sí ¿sabes? te ha afectado duro, Sí. Estoy criogenizado hasta que viene el siguiente directo. Seguro que no eres andaluz sin complejos. Estoy seguro. O a lo mejor no. A lo mejor he hecho una siesta demasiado larga. A ver, esa esquina parece que sirve para algo, Y esto también. Muy bien. Se me olvida que tengo que marcar. Marcar pecho. No es el ojo de los Sheikah. Ah, vale, la máscara. Hostia, ha subido el nivel del agua, mierda. Ah, mira, para pasar por los pinchos, ¿ves? Me he anticipado. ¿Cómo me anticipo, a los puzzles, Pachi? Sí, sí.
Eso también estaba en los planes, ¿no? El reventarte contra la pared. Sí, y esto también. Mira cómo nada. Nada, iba a decir nada como un perro, pero claro. Es un No me perro. jodas. ¿Cómo nada, eh? Y que encima con la otra que tiene que pesar de cojones ahí, subida encima. Creo que pesa más el casco que ella. Aquí hay otro caballero. ¿Y esas cosas negras de dónde habrán salido? Puto racista, tío. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? ¿Por qué todo el Yo mundo es tan Barcelona. racista? Porque en el capítulo anterior estaba lo del mono, ¿te acuerdas? El mono que robaba. ¿Qué haces? Vamos. Le he pegado. Es que estaba leyendo el chat y me han pegado. Han aprovechado. Ah, vale. Es que el multitasking me puede. Me puede el multitasking. Hay que pasar por los pinchos antes de que baje el nivel del agua. Si no baja. Viejo de Barcelona, Pirey. Cabrón. Viejo de Barcelona. Sí que es verdad. Lo que pasa es que el viejo de Barcelona lo diría en catalán, ¿no? Ah, aquí solo había bichos. Sube esta. Aquí y a hay lo mejor otro. bajará el nivel del agua. Ey, este está acojonado. ¿Qué son esos monstruos negros? Nunca he visto nada parecido. Este sí que es de Barcelona. No, este no, este es de fuera. Y que ha venido a Barcelona por primera vez. Y se ha encontrado con el percal. Los latinos cuando vienen a Barcelona. Sí, un latino cuando viene a Barcelona dice, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Y ahora qué? Por aquí, por abajito. No ha hecho nada esto. Bueno, aquí han dicho que sí. ¿Qué Hay ha que pasar hecho? los pinchos antes de que baje el nivel del Sí, agua. los pinchos ya están. Ya los he cruzado. Ah, vale. Hay cinemática aquí rara. Está hecha de burbujas, Midna. Sí, ¿verdad? Ven hasta Mira aquí. hasta aquí. Ven hasta aquí. Arréglatelas para salir. Yo te espero acá. No sé, no sé cómo se... Es el puto acento boliviano, eh. Te tocará Tendré que estudiarlo. buscarlo para el próximo día. Por ahí abajo, abajo a la derecha. ¿Lo ha mordido? Toma. Sí, a la derecha. Mira aquí. Cómo se agacha. Pero porque le das cabezazo. Porque cuesta de controlar. Dios mío, soy un simple soldado. Un soldado raso, de buen corazón. Que alguien me salve de estos monstruos negros. ¡Ah! Aquí tiene un problema, ¿eh? Muy endémico. Siento haberte hecho dar un rodeo, pero bien hecho, causa. Oye, Causa. no se te está olvidando usar X para recibir, ¿verdad, conchetumare? Las ánimas que pululan por acá son todas de soldados, oh. ¿A que no sabe dónde estamos? No sé cómo se hace, tío. Voy a poner el acento normal, no me sale el acento boliviano. ¿Quieres salir de aquí, no? Pues Dice que en se marcha. caracteriza por ser claro y pausado. ¿Y eso qué cojones significa? Pues que tienes que hablar más lento, supongo. Pausado, ¿no? La Tiene hablo como desde- ChatGPT. Es muy... Hay un acento que dice, tiene tres. Hay un acento que dice muy rítmico y musical, con una cadencia suave al final de las frases, al Eso tener es- la influencia de Aymara y Quechua. Eso es el opuesto a calmado y pausado. Es lo que pone aquí. La S suele Joder. articularse de forma clara Ha cedido el y las piso. voces finales se alargan. O sea, habla como así. Vaya, está hecho un desastre. Que hable como el ChatGPT, ya está, tío. Como un robot. No, qué coñazo. Joder, yo qué Pero decía el sé. chat. Yo no sé. Yo no sé poner chat. acento boliviano, tío. Y me he vuelto a caer. Lamento boliviano, qué buen grupo argentino. Alguien en la España vaciada en estos momentos. Esto puede estar pasando perfectamente en Burgos ahora mismo, ¿eh?
¿Le pongo acento maño? De Aragón. Vale. Que ese sí que lo sé hacer. Aunque bueno, yo sé hacer de hombre granjero, pero ya está. Pónselo. Aunque... Ahí, no por tiene pinta de fin. hombre de Tío, granjero, pero- Tío. España vaciada. Tienes que Ha darle salido a la muy Z, rápido. ¿eh? ¿a qué hora? ¿A la Z? Ujú. Te sale ahí abajo. ¿Ves? ¿Qué se le va a hacer? Yo te enseño dónde pisar. Tú fija el lugar pulsando L y salta con A. Ey, joder, qué bien. ¿Ese es el acento maño? Es que no sé hacer acento maño de mujer. ¿Y en catalán? Si le pones acento catalán. ¿Por qué? Si Cataluña no es la España vaciada. Es lo contrario, es una Poner algún España acento de- Ya, pero como querías gentrificada. ponerle boliviano también. Le ponemos algunos random. Otra Ay, vez. no sé, tío. Otra vez. Que le des a la Z. Que le estoy dando a la Z, joder. No le das a la Z, joder. Ahora. Tío, Tienes que esto, ir con calma, que esto no es se más te difícil de pierda. lo que parece, ¿vale? Sí, claro. Que el Pachi ponga voz de viejo Dumbledore. ¿Tú sabes poner esa voz? De viejo Dumbledore, ¿cómo es? Hola, Pachi. Harry Vale. Potter. Sí, sí que se la pongo a ver cómo me sale. Lo logré. Sí, cállate, aún no puedes caer, espérate. ¡Vamos! Cuando haya un lugar al que se pueda saltar, te lo indicaré si pulsas Z. Sí, que tu ¿Ah, voz sí? sea la de Midna, tío. ¡Ay, ay! Y así también hablas tú un poco, ¿qué cojones? Esto no está en el contrato, Me tendrás que ampliar el sueldo. Vale, te aumentaré tu saldo de 0 euros a 1 de 0. Me han duplicado, chaval. Lo que pasa es que es un 0 más grande que el anterior escrito y ya está. Vale, vale. Me sirve, me sirve. Es que el control original de GameCube, sí, claro, es que el mando este es muy ortopédico, tío. Y claro, me cuesta de controlarlo. Sí, sí. Literalmente solo tengo que darle a la A. ¡Ay, me están pegando! Pero se No los tiene come, cámara, ¿no puedes girar la cámara o qué? Ah, sí que puedes. Hay que salir. Que hay que subir por las rocas. ¡Fiu! Por fin hemos subido hasta aquí. Estaremos fuera muy pronto. Busca lugares firmes donde pisar para subir. Z. Oye, ¿todavía no sabes qué lugar es este? Jijiji. Pues si llegas hasta ahí arriba, tal vez lo descubrirás. ¿Pero qué soy, el Assassin's Creed o qué cojones? ¿Cómo salta, no? A ver. Y luego para saltar antes el hueco de la escalera te ha costado. Me ha costado un huevo. La trama, por el Ah, ya sé dónde estamos, en el escenario del Smash Bros. A mí me recuerda al pueblo de Resident Evil 4. No se parece a una mierda. ¿Quién se ha jugado a Resident Evil 4 aquí? ¿Tú o yo? Pero nada, ¿eh? Pero, Tú o yo. pero se parece Tú o cero. Yo. La iglesia. La iglesia. Hemos conseguido salir. Mira al cielo. ¿A que estas nubes del ocaso están preciosas? A estas alturas ya debes de saber dónde estamos. Oh no. Jijiji. Quiero llevarte ante alguien. Tendrás que soportarme hasta llegar a esa torre. Assassin's Dog Irule. A ver. No se dice Irule, se dice Hyrule. Yo digo Irule porque estamos en España y aquí se dice Dice Irule, Hyrule. ¿vale?
Se dice Hyrule. Aquí se Y esto dice no es un escenario Irule de y Smash. ya está, El tío. escenario de Smash no era este, verdad que te lo digo también. Irule, ya toman Punto. por culo. ¿Qué Hyrule? ¿Tú eres de los que dicen Twitter y Facebook? ¿O qué? Se dice Irule y ya está, tío. No, yo soy de los que dicen LinkedIn. Habla, venga. ¿Te has dado cuenta? ¿Tú dices LinkedIn o dices LinkedIn? LinkedIn. Tú eres down. Lee. Ya he dicho. Ah. Pueden ver a estos monstruos, pero no a ti. Si no me crees, haz la prueba. Usa tu percepción con X. Mira mi perra. ¿Qué pasa? ¿Qué son estos pajarracos monstruosos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todo lo que no sea un caucásico iliano normal les aterra, a estos putos racistas. ¡Ay, mi querido castillo de Irule! ¡Ay, mi cookie! Mirad en lo que os habéis convertido. No creas que quería llevarte ante este mequetrefe. Vamos hasta esa torre de allí. No te vayas a caer, ¿eh? ¿Qué le pasa en la pierna? Está dando un toque nervioso al Link. Que está encadenado. Mira, Mira. Ahora. ha bajado. Uy, puedes empujarlo, ¿eh? Buena intuición. Quiero que me lleves a la torre más alta. Quiero llevarte ante alguien que te va a encantar. Todos son eufemismos para extranjeros. Y que lo digas, tío. Este juego, de verdad, está más poco racializado. Es que me recuerda mucho a Resident Evil 4. Es increíble. No se parece en nada. Pero en nada, ¿eh? ¿Te has jugado a Resident Evil 4? Sí, Mentiroso. ¿El remake o el original? el OG. Pues yo os digo el remake. Pero el remake he visto un gameplay. No es lo mismo. El juego se ve igual. Viendo un gameplay o jugándolo. No, porque te falta la sensación de espacio. Hostia, un perro. Ah, no. Pensaba que era un perro. Era otro aguilucho de estos. A ver, Lucho. Qué palabreja, eh. ¡Qué palabreja! ¡Hostia! ¡No! ¡No! Le he atacado y me he caído, mierda. Battle Royale. Mira, como en el Smash, ¿ves? Vuelvo al escenario. Pero que no es un escenario de Smash este. Buena. Buena. Ahora, ¿dónde voy? Sí, recto, ¿no? Por ahí, por ahí. A la tabla de abajo. ¿Puedes? Buena intuición. Es lo que he dicho No, antes. ¿Qué es lo que he dicho antes? Le he dado yo. A la tabla de abajo, ¿no? Venga, ya falta poco. Ah, vale. Esto parece a Norlondo. Me recuerda más a la iglesia de Resident Evil 4, pero bueno. La iglesia de Resident 4 era enana. No se parecía en nada a esto. Pero cero, Yo no sé que Resident Evil 4 te has jugado, pero te estás equivocando completamente. Al real. Se parecía a cero. Esto sí que se parece un poco más, ¿ves? Esto sí. ¿Dónde Esto está me recuerda más a Salazar? Norlondo, ¿ves? ¿Dónde está el puto...? ¿Cómo se llama? Salazar se llamaba. El puto enano ese. ¡Ey! Me está esperando... alguien con hijab. Con burka. Farmeando ahora, ¿eh? Farmeando ahora, mirando por la ventana, como si yo no hubiese entrado. Como si no hubiese Joder. entrado un puto Terian con una loli demoníaca en la espalda, ¿sabes? ¡Hostia! Es el personaje del Smash. Smash también. ¿Cuánto Smash, no? Pero si eso no se parece un carajo, ¿ves?
Pero te lo dice a ti, no a mí. No se parece nada, joder. Aún no os acordáis de mí. Así que, este es a quien buscabais. Sí, es algo distinto a lo que esperaba, pero... ¿Qué más da? Ahora se empieza a chupar el culo, ¿sabes? Como un perro normal haría. Por lo que veo, estabas cautivo. Y nadie le quita eso. Seguro que te Nadie se pillaron la los de pata, tío. PETA, porque te vieron sin dueño por la calle. Siento ver que has sufrido un trato tan cruel. Pobrecito. Todavía no comprende dónde está ni qué le ha pasado. Así que, ¿por qué no me hacéis el favor y le contáis lo que hicisteis con vos? La princesa mierda. Princesa del crepúsculo. Le han Fernanda secuestrado los ahora de otra vez. PETA. Así lo haré, Midna. Escuchad, pues. Esta es la tierra donde se cuenta que antaño dormían los poderes de las diosas. Y por cierto, no se parece nada a Resident Evil 4. Este era antes el reino de Hyrule. Pero esta No he tierra hecho que se bendecida... parezca, ¿eh? De hecho, se parece a la iglesia, no juego. Pero esta tierra Este es el reino bendecida de Hyrule, ¿eh? ha sido transformada por el tirano de las sombras. Para nada parecido al dueño del castillo de Resident Evil 4. Jaja, dijo culo. Dijo culo, tío. La ha convertido en uno de sus dominios bajo mierda. He tardado demasiado en leerlo y se ha quitado. O sea, este es el reino de De Hyrule. Hyrule, pero en plan de Ocarina of Time. No, el de Kirby y Dreamland, no te jode. Cállate, que tienes cero reconocimiento del... Es el de Resident Evil 5. Esto sí que se parece más a North London. ¿Ves? Esto sí es a North London. Los donde- tenías, los tenías. Aquí es donde... Aquí es justo la pelea de Orstein y Smoke, tío. Es el escenario. O Aldrich, el devoradioses también. Y Zelda es Guinevere, ¿no? Smash. Ah, no, que es un tío. El parecido con la túnica del Ku Klux Klan es completa coincidencia, ¿eh? Parece un azteca, ¿no? Un poco. Un peruano llegando a... No, o sea, no, el patrón no parece un poco de azteca, tío. Sí. Debes elegir, güey, rendirte o morir. Debía elegir por todo mi reino. Vida Vida o muerte. o muerte. O la caja. Dios, la espada esa era de por expand, ¿eh? ¿Cómo ha Ya, tardado en tío. caerse? ¿Cómo ha tardado en caerse? Y ha rebotado demasiado para ser una espada, ¿eh? ¿Reptilianos? Cabeza de gecko, cuerpo de cruzado, es verdad. Estás en lo cierto. ¿Y ahora qué? Ah, estamos fuera. No, sigue siendo... No se parece nada. Esto es el rapto, ¿eh? Esto lo dice en la Biblia. Las sombras cubrieron Hyrule y mis súbditos, despojados de toda luz, acabaron transformados en ánimas o almas en cristiano. Ellos aún no son consecuentes de su transformación. Igual que tú cuando te hiciste un Terian, solo viven aterrados por los seres de las sombras. Este es ahora mi reino y yo su princesa. Lo que sea menos trabajar. ¡Eso del Smash, bros! Brawl. El Bros tenía que salir. Smash. Me llamo Zelda, igual que el juego.
No hace falta que os pongáis esa cara tan triste, princesa. Para nosotros, estas nubes no están tan mal. Solo es cuestión de acostumbrarnos. Ya veréis. Midna, los demonios están rondando en vuestra busca. ¿A qué se debe? ¿Te he dicho ya que salgo en Smash Bros. Brawl? Eso digo yo. ¿A qué se debe? No sé, no sé. Que va a estar todo el juego riéndose en serio. Los guardias deben de estar aquí, a punto de hacer la ronda por aquí. No sé con qué les pago porque el reino ya no tiene nada. ¡Uy, daos prisa! Soy la princesa porque el juego tiene mi nombre, ¿vale? Y también salgo en Super Smash Bros. Brawl. Este es mi juego, así que tienes que hacerme caso, ¿vale? Antes de iros, tengo que deciros que salgo en Super Smash Bros. Brawl. Y este juego tiene mi nombre. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado lo último. ¿El qué? No sé lo que ha dicho de hacerla. Que este juego tiene su nombre. Ah, vale. Pachi con Midna tiene la voz de Mourinho Maldita en sea, Mark ya Cartoons. están Es, por aquí. Hay que darse prisa. es ¿No? verdad. ¿De quién? Es verdad. La voz de Mourinho en Mark Cartoons. Marca tú. ¿Por qué yo no? Claro, yo no sé hacer la voz de Mourinho, tío. Es verdad, lo hace igual, tío. Es verdad. Marca Toons, tío. ¿Ese cuántos años tiene? Yo lo veía de pequeña de vez en cuando. Eso era... Eso era de la época del Mundial de España. Buah. Robito, ¿comprendes ya dónde estamos? Lo prometido es deuda, te llevaré a donde estabas al principio. Pero, ¿de verdad quieres volver? ¿Estás seguro de no olvidarte nada importante? ¿Acaso quieres salvarle? Volverá donde estaba al principio. Le llevará a mirar por esa ventanita de su casa de psicópata otra vez. Que no tiene cama. Si ese fuera el caso, yo te podría ayudar. Eso sí. Siempre que prometas obedecerme. Vuelve y piénsatelo despacito. Como Luis Fonsi. No. ¡Hala, lo código loco, chaval! Se ha desmaterializado. Literal, ¿eh? Joder, tío. Vaya recuerdo. ¿Has visto que va a volver Código Lyoko? En forma de chapa. Es ¿Por que es qué? verdad, joder. ¿En serio? Sí. Entonces salía ahí acento duro, ¿eh? Pero, en plan, ¿qué código loco? La secuela, una película, un videojuego. Creo que es una secuela. Ah, una cosa más. Aunque hayas salido del dominio de las sombras, no podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? Nos vemos. Me voy a pillar un falafel. Tengo hambre. Joder. Joder, ¿qué pasa? Qué hambre, tío. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿Por qué es Hostia, un negra? Gengar, tío. Es un Gengar. Smash. ¿Creías que había desaparecido? Déjame decirte algo. No creas que puedas volver ahí y salvar a tus amigos así como así. Lo último fue una secuela de actores reales única de Francia. Había un puto live action de Código Lyoko francés. Sí, el Evolution. Qué asco, tío. Más allá de este puente comienza el dominio de las sombras. Hace poco doblaron al español el primer capítulo, de forma no oficial. La Espero otra que sea el vez último. pudiste entrar porque la mano de un monstruo te metió. Y espero que sea el último que doblan. Pero si quieres volver, vas a necesitar la ayuda de un ser de este mundo, como yo. Por eso no tienes más remedio que obedecerme. Que salves a tus amigos depende de lo bien que te portes. Yo nunca me fío de las palabras, prefiero los hechos.
¿Quieres cállate ya? Ahora quiero una espada y un escudo. ¿Me entiendes, verdad? Jijiji. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el dominio de las sombras crezca sin probar? ¡Date prisa! ¡Venga, rápido! ¡Quick! Ojalá hubiese un botón en plan para rascarme las pelotas o algo así, tío. O olerle el culo a otro perro, ¿sabes? Cosas que haría un perro. ¿Aparecerá otro perro por aquí mientras estás tú de lobo? Seguro que lo mataré. O un niño, soy princesa. Soy el típico pitbull que se llama princesa. Rosita, ahora es muy duro de mollera. A partir de aquí comienza el dominio de las sombras. Solo podrás entrar con la ayuda de un ser de allí. Si quieres entrar, tienes que ser muy obediente a Rugged Glass para robar una espada y un escudo. ¿Por qué tengo que robar? ¿No lo puedo comprar? No sé, a mí me entró un lobo ladrándome a la tienda y yo creo que lo último que tiene es una espada y un escudo. Claro, es verdad, Link no puede hablar, ¿no? Siendo un lobo. No. Bueno, tampoco ¿Qué es este podía hablar bicho? como humano. Eso eran los... El Goblin del otro día, es más verdad. básicos de esto. ¿Los? El Goblin ese del otro día, es verdad. El Zelda Edge es este, ¿eh? Dominio de las sombras, frontera de Ceuta. La frontera de Ceuta. Hostia. ¿Pero qué hacen en mi casa? Toma. ¿No puedo entrar en mi casa? ¿En serio? No. Busca una espada o un escudo que me guste. Pero déjame acabar. Le he dado yo. A ver cómo está el pueblo. ¡Espera! Ah, no, que eso es otra. Espera. Gracias por acabar con los malos malosos. Han dejado el bosque y el pueblo. Ese es un oficio. También se llevaron a los niños del pueblo. Me da que tú eres uno de ellos. Ahora voy a por ella. Como un perro, ¿sabes? Mira, La esto puta está- ardilla. Hueles a los árboles de Ordon. ¿Cómo que Ordon? Habla con los animales cuando estés en apuros. Los animales nos llevamos todos muy bien. Porque sí. Y ninguno. ¿Pero quién ha traducido esto, tío? Y ninguno te negará su ayuda. No, ninguno te negará su ayuda. Lo que Pero pasa si es soy que cada vez- carnívoro. Si soy un lobo, soy carnívoro. ¿Cómo nos vamos a llevar todos bien si os tengo que matar para sobrevivir? La puta ardilla del lobo este la habría cazado directamente. ¡Oh, qué desgracia! Niños, ojalá no os haya pasado nada. Perdonadme por no haber sido un buen padre y un buen anfitrión para Didi. Tío. No os debéis presentaros a ese tal Didi. Allí al fondo hay algo, Esa ardilla se fuma plantas de esas. Sí, puede ser. ¡Oye, el escudo! ¡Shh, no grites! Nos puede oír un lobo, Terian. Un gótico. ¡Oh, un monstruo! Nunca habíamos visto un lobo en nuestra vida. ¡Escondámonos! Un monstruo y es un puto lobo normal. Encadenado. ¿Puedo hablar con el perro? Oye, te estaban intentando escuchar la charla de los humanos. ¿Entiendes que ¿entiendes la lengua humana? ¡Mola! Escuché con A, pero debo de tener garrapatas en esas orejas. En las orejas, porque no me enteré de nada. Tío, aléjate de él, Link, que tiene garrapatas. Si te acercas sigilosamente, igual te enteras de algo interesante. Ahora. Sí, claro, soy un lobo, tío. Ahora lo mato. ¿No puedes olerle el culo? A ver. Que va. Ah, puedes empujar al río. No, tiene como un rubber banding. Está ahí. media hora, Voy a desenterrar tu puto hueso y me lo voy a comer delante tuyo. Voy a por la embarazada esa.
¿Puedo hablar con la gallina? Puedes hablar con todos los animales. Qué bonito un lobo a la luz de la luna. Tú eres alguien del pueblo. No lo creo. Ay, esos ojos deben de tener una percepción maravillosa cuando pulsas X. Y ese pelaje me vuelves loquita. Pero esta es Ay, transespecie. Dios mío, cómo ligas, Esta es Madre transespecie. mía. A ver, escarba si sacas un huevo de ahí. He sacado una rupia. He sacado los ahorros secretos de esta familia. La única rupia que tenía, ¿sabes? Para comprar el pan. Y está mitad de la ventana como un lobo la saca y se la lleva. ¿No me pega? ¿Solo te pega cuando eres humano o qué? Como en todos los celdas, ¿sabes? Cuando pegas a las gallinas. Una puta rana. Crack, crack. ¿Quién hubiera dicho que alguien vendría atraído por mi cloaca? ¿Cómo? Pero lo siento, no tengo mucha conversación. Mi cerebro es del tamaño de un cacahuete. Con suerte puede hablar, claro. ¿El gallo este? No te había visto nunca antes. Veo que eres muy listo. Sabes distinguir muy bien quién tiene importancia en el pueblo. Por eso has venido a hablar conmigo. Te puedo contar lo que quieras sobre este pueblo. ¿Te apetece? No. Tú decides. ¡Qué lobo más maleducado! Ahora comprendo por qué los de tu especie son tan solitarios, maldito lobo estúpido. Agresivo. Eso es en un pueblo de mar de tranquilo, pero no hay mediodía. Pero hoy a mediodía ha sucedido algo tremendo. Resulta que unos monstruos han atacado al pueblo y se han llevado a los pequeñajos. Aunque ahora que lo pienso, tú también te pareces a un monstruo de esos. Si vas a seguir merodeando por el pueblo, procura que no te vea la gente. Me parezco a Jeffrey Epstein. O a Didi. Guadidi. ¿Quién más se llevaría a un niño si no fuesen ellos? Me parezco monaguillo. Ghislaine Maxwell. Parezco un cura. Es verdad, tú eres Epstein y Mirna es Maxwell. Hostia, el lobo es Jeffrey Epstein y Midna es Ghislaine Maxwell, Ghislaine tío. Maxwell. ¿Cómo voy sigiloso? ¡Qué locura! Me hace gracia Buah. que en la hierba, métete en la hierba y camina despacio. Con que así se sienten los Pokémon de la hierba alta. Los Pokémon pueden ver lo que le haces a tu Lopón. Y hablar con él. Uf, creo que se ha ido. Hay que darse prisa antes de que vengan más monstruos. Tráete el escudo que hay en tu casa. Yo iré a casa de Moy a coger la espada de obsequio. Moy está malherido, así que voy a tener que ir yo a salvar a los niños. Vale, ahora mismo voy a cogerlo. Espérame aquí. Se va a coger a Moy. Ah, ¡El monstruo! ¡Huyamos! ¿Pachi? esa información es muy útil. Todos son unos gallinos. Y ahora... ¿Por dónde vamos? Así se siente Mbappé. Vaya puta locura, tío. ¡Un monstruo! ¡Has vuelto! ¿No has tenido suficiente? ¡Devuélveme a mi hija! Te vas a enterar. ¿Pero yo qué he hecho? ¿Y por qué llama a un halcón para matar a un lobo? Ah, no, ese era el halcón. Este tío es retrasado. ¿Qué le va a hacer a un lobo el pajarraco ese? ¡Ay! Buah. Esto. Es que ¿para qué hablas, chaval? ¿Por qué viene un gato por mí? ¿Y el halcón? ¿Cómo mola el gato? Te sigue a todos lados. El halcón Que te ve, mata, el que te gato mata, ve que me está palizando y le da igual, tío. La curiosidad mató al gato. Oye,
Hay que hacer algo con ese chipo ahí arriba. Habla con el gato. Te ha atacado el Te ha azul, atacado ¿verdad? el azul, ¿verdad? Vale, venga. Poco puedes contar. Poco puedes contra él. Como el gato con Te butal. pido disculpas. Es mi amo el que está llamándole para que te ataque. Puedes acercarte con cuidado por detrás y darle un susto. Miau. El gato tiene la percepción de la realidad alterada. No tienes ningún sitio donde pillar corazones. Vale. Y el gato te sigue a todos lados. A la casa del molino de agua. Pero... Tienes que dejarme hablar. Tío, no lo puedo ¿Dónde? encontrar. Es que estoy... ¿Cómo subo yo allá arriba? La casa del molino, ¿no? ¿Has dicho? Pues Sí. ir a la casa del molino a ver qué hay. Es Que no me has esta. dejado acabar la frase. Sí. Con lo del agua. ¡Hala! Pero claro, viene el halcón a por mí todo el rato. Pues vete, vete, vete. No, espera, aquí tengo... ¡Ah, mierda! Me he muerto en la rueda del molino, justo. Todo bugueado, ¿sabes? Claro, creo que no está preparado para que la gente se muera ahí. Creo que no. Buah, pero ahora ¿dónde te va a dejar? Supongo que a la entrada del pueblo. Vale, vale. ¿El halcón está activo? Sí. Justo donde estaba. Mierda. ¡No! No, mierda, no, mierda. No, deja al gato. Otra vez, tío. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieren que haga? Ya no me sale lo de Midna. ¿Y si apuntas hacia arriba? ¿Puedes apuntar hacia arriba? ¿O hacia el dueño de... hacia el del pájaro? Nada, ¿no? No, No. se buguea la cámara. Pues no sé. ¿Percibir? No, ahora ya no, me refería cuando estás haciendo. El puto halcón, tío. Que no quiero rupias, que quiero corazones. Ojo de halcón, tío, no te mato. Aquí hay uno. El halcón es un cabrón, puede hablar contigo y entenderte y solo te pega a lo autista, es verdad. El halcón, tío. De verdad que... Y el gato aquí nadando. El gato es el mejor, El gato es un crack. Me estaba dando aquí un A chapuzoncillo. ver, a ver, a ver. Pero antes hay que cargarse al halcón, supongo. Sí, habrá que cargarse al halcón. O por lo menos quitarlo de ahí. No puedo hacerle nada. al Ponte, halcón. ponte, a ver, dale una vuelta a la zona, a ver si puedes llegar hasta el dueño de alguna forma. Por el agua, no. La casa... Por la casa no creo. Mira, ponte en la roca. Ya está, sube al tejado por ahí, pégale un susto. ¿Ves? Ponte en la roca. Es un cobarde quedándose ahí arriba. Se va a enterrar. Vale. ¿A qué se cae? ¿A qué se cae? Uy. ¡Socorro! A tomar por culo. ¡Débate! ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Hace beatbox, el lobo beatbox. Hace beatbox, sí. Los Terian, los Terian, los Terian, los Terian. Es la música Ah, del que está halcón, imitando ¿no? a lo de la hoja. Sí, sí, Madre es lo mía, mismo. idéntico, es 1 a 1. Sí. Me ha costado pillarlo, ¿eh? A mí sí, un poco. Es que no. Lo entendí porque tenía la hoja del pájaro al lado, en verdad, Sí. Ahora sí habla, ¿no? El hijo de puta.
Tú eres Pero es LinkedIn, ¿verdad? Pero hijo de puta, y si me has reconocido. Siento haberte atacado. Es que no puedo desobedecer a quien usa un silbato de hierba. Es lo malo de ser un Azor. Si no, nos la rulan, ¿sabes? Ese aullido y el silbido de la hierba suenan igual. Por eso he venido en cuanto te he oído, pero no hueles a hierba. Así que a ti no te haré caso. Llámame de la misma forma cuando quieras. A lo mejor te puedo ser útil. A lo mejor. Entonces a lo mejor puedes llamar al pájaro para algo del molino. Voy a intentar. Lo del molino, esto es. ¿Es difícil hacerlo? Hay que darle a 3 botones a la vez. Joder. Y tienes que también ir controlando con el joystick el tono. ¿En serio? Sí, O sea, los 3 botones más el joystick. sí. Algún día, hijo de puta, es el típico. Algún día. Cuando quieras. El halcón es el típico tío de. Hay que vernos algún día, Y ya está. Sí. O sea, y nunca hace nada. Algún día vamos por ahí de cena. Sí. Me cuentas cómo te ha ido tú, Ahora sí. Bueno, pues nada. Allanamiento de morada. Claro, ¿tú cómo te imaginaste que va a venir un lobo entrando por tu puto tejado, ¿sabes? A casa. ¿Quién se lo espera? La casa por el tejado, fitipandi. Excelente. Subiéndose en la mesa, el puto lobo. Harry está. Good boy. Ya, pues una vez sí que te ha servido darle golpes a la pared. Es el escudo Es el de, escudo de Ordon. Ordon. Usale para defenderte, se quema con el fuego. Ah, me lo pongo en la espalda. ¡Fua! ¡Qué birria! Si lo has robado, ¿de qué te quejas? Va. Da igual. Ahora por la espada. Busca Hola, una Ichigo. quick. Si no lo puedo usar. Ahora tendrás que buscar una espada. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! A ver qué se cuece. Relájate, relájate. Ah, este es un muñeco, pensaba que era un niño muerto, tío. ¡Qué bestia! ¿Cómo salgo de esta puta casa? A ver, ¿no puedes volver por arriba? Está muy alto. No me sale lo de Midna para saltar. Solo Sí. me sale aquí. Ah, hay una ventana abierta. Ah, amigo. ¿Por qué? Sí. Ánimo que tú puedes. ¿Por qué no? Tengo que estar en el borde de la mesa, ¿en serio? ¿Por qué no salta? Si lo estoy haciendo igual que siempre. Y ahora se Bien. teletransporta ahí. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Lo de las sábanas es la estrella de David, ¿en serio? No me di cuenta. Eso explicaría por qué son tan racistas en este pueblo, en verdad. Cuadra. ¿Qué ha sido el ruido ese? ¿Habrán sido los niños que han vuelto? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. He dejado la espada de la familia real de Irule en el sofá. Dásela al alcalde si se pasa. Pero cariño, si estás herido. Y está aquí nadando. Este- Gato. Gato. ¿Y dónde está mi hermano, tío, el gato?
Mi bro. ¿Mi bro? ¿Mi hermano en Cristo? No está. Voy a ver si hay algún corazón o algo. Que este seguro que me atiza con la espada. El gato, ¿dónde está mi bro? Joder. Todos te abandonan. ¡Te tengo, monstruo vil! ¿Qué me va a hacer? Ah, ya está, y se calma. El gallo ese, tocapollas ese. Atacar a la embarazada. Se ha teletransportado aquí. Cuidado, No me deja acercarme. Tío, dejadme girar. Ahora. Está en el sofá. ¿Habrá alguna ventana o algo? Aquí, a ver. Ay, aquí No. se podrá excavar. ¡Eh! Qué listo Muy soy, tío. buena. Qué listo soy. No será por experiencia, ¿no? De entrar en casas. Bueno, de ser Terian, digo. Sí. Pero yo soy Terian cochinillo. Esta es la espada de Ordon. Espada forjada por Moy, espadachín de Ordon. Como tributo a la familia real de Ordon. Perfecto, ya tenemos las armas necesarias. Querer es poder. Es poder, perdóname. ¿Qué prefieren, no. gatos o perros? Yo prefiero perros, la verdad. Yo mujeres. Ya hemos acabado aquí todo lo que teníamos que hacer. Ahora te ¿Qué voy a llevar insinúas? de vuelta al mundo de las sombras. ¿Qué insinúas? ¿Que las Shadow mujeres son Wild. animales, Pachi? ¿Has dicho eso en serio? No. Me ofende. ¿Te han dado a elegir ¿Qué entre piensas animales así y has de- dicho mujeres? Ah, pero yo pensaba que te preferías en una relación. No, no, no. Pachi, esto... chavales, ya podéis funar a este tío, ¿vale? Lo que acaba de decir, sacad clip y sacadlo de contexto, ¿vale? Estás tergiversando mis palabras. Sacad yo no de he dicho- contexto el clip y funar a este cabrón. Yo no he dicho eso. Volvamos otra vez al bosque, donde te transformaste. ¿Y ahora que salgo por la puerta con la espada y el escudo? No, vuelve a excavar, ¿no? ¿Dónde? Aquí era, es verdad. Qué coincidencia que tengan justo esa parte sin... ¿Qué locura aprendiste una mecánica? Tú eres un hijo de puta, tío. ¿Cómo que qué locura? ¿Qué locura aprendiste una mecánica? Y lo dice así. No me puedo despedir del gato, mierda. Me había caído No muy bien. tuviste. Están desactivados los clips, ¿en serio? Ah, que se podían desactivar. Pues no sé cómo se activan, la verdad. Bueno, Aguardad. ¿Quién habla así? Acudid a mi fuente. Ah, será el hada, ¿no? la... Sí. Pues le he la de puesto los voz dientes. de noble raro. Vuestra figura ha sido alterada por obra de las sombras. Tomad esto. O sea, va a ser una hada trans que aún no ha transicionado, ¿vale? Por eso tiene esta voz tan grave. Vale. Cuidado, un ser de las sombras se aproxima. Un ultraente. A mí me sigue pareciendo más código loco, tío. Es el puto Solgaleo y Lunala. La gana de él. A mí me recuerda más a código loco con la marca en la cara y todo. Te le subes y le vas mordiendo. ¿Qué le has comido? Es que lo has mordido. ¡Ah! Princesa, ¿eh? Es que es princesa. Es princesa el puto lobo, tío, ¿eh? Qué cabrona, y no paga luz.
La fuente luminosa esta. ¿Por qué va subiendo el nivel del agua Parece poco a más poco? orina, Yo lo veo más tipo orina. Hostia, es una puta lluvia dorada, tío. Gold Está experience. anonadado, Link. Bueno, LinkedIn. Cáspitas. Cáspita. Joder, vaya forma de hada tiene. Rayos y retruécanos. Rayos y retrócanos. Este es el cordero de la fiesta del cordero. Es de Goat. Intrépido joven. Entonces le he puesto bien la voz, ¿eh? ¿Por qué está haciendo un rayo solar eterno? Un día soleado, eterno, entre sus cuernos. Soy uno de los 4 Sí, la verdad espíritus es que- que otorgan luz a estas tierras. Merced al mandato de los cielos. Mi nombre es Latoan. No estuvieron muy creativos. No. Ese demonio buscaba el poder de la luz que poseo. Era un ser de las sombras. ¿En serio? ¿Y por qué me ataca a mí? ¿Yo qué cojones tengo que ver? Los otros espíritus de luz que viven en Hyrule fueron ya despojados de su luz por estos demonios. Las tierras que protegían están cubiertas ahora por las nubes del ocaso. Forman parte ya del dominio. Ha ido demasiado rápido. De las sombras. De las sombras. Si permanecemos impasibles, pronto el tirano de las sombras subyugará a todo el mundo de la luz. ¿A que no se parece a Resident Evil 5 esto que estás viendo en pantalla, verdad? Resident Evil 4. Son la misma Yo me mierda. refería a Resident Evil 4, perdón. Para salvar nuestro mundo de esta amenaza, la luz perdida debe ser restituida. Somos los elegidos por Dios. Así resucitarán los 3 espíritus Terian atrapados en el dominio de las ¡El sombras. tridente! ¡Vas a resucitar ¡El tridente! El tridente Terian, ¡El ¿eh? tridente, gente! Y el único que puede hacerlo es Zelda. Por algo se llama así el juego. No se llama The Legend of Link. Ni The Es Legend verdad, of se Terian. lleva todos los títulos Zelda y en verdad Link lo hace todo. Aún no habéis descubierto vuestro verdadero poder. Aquellos que fueron transformados en Terian por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original. Están condenados a chuparse los huevos el uno al otro como lo haría un perro, salvo de que volváis al bosque de Farone, donde os transformasteis y resucitéis al espíritu de la luz. Su poder podrá devolveros a vuestra forma anterior, en la que no se te pegarán las pulgas. Pero contraerás tuberculosis dentro de 20 años. Por la cara. Es un espíritu, él lo sabe. Ah, vale. Este juego se parece más a Resident Evil 5 por un motivo que no diré. Es verdad, ¿eh? A ese sí que se parece más, por lo que sea. Por lo que sea. Ya podemos ir ahí, Este ¿no? puente también me recuerda a Resident Evil 4. Por la cara. Es que no se parece nada a Resident Evil 4. No sé qué te has ¿Tú no te has fumado. jugado a Resident Evil 4? A mí no me mientas. Te lo estás diciendo para No que se ya- parece nada. Pero nada, ¿eh? ¡Nada! No se parece nada, ¿vale? Que sí, que te lo digo yo. Ah, mira, look. El Forest de Farone que tan bien conoces ahora está dentro del dominio de las sombras. A lo mejor never podrás salir de él. Are you sure de querer entrar? Vaya inglés, tío. ¿A que sí? Inglés de Horrible. Oxford, ¿eh? Por fascículos. Aún vas por el 1. Música de código loco también. Música de Iceberg. Es verdad.
¿Verdad? ¿Por qué se ha puesto el escudo en la cara? ¿Qué armas más simpronas las de tu world, no? ¿Y crees que vas a poder vencer a los héroes de las Shadow con eso? ¿Por qué está enfadado el Link? ¿Es autista? ¿O porque no deja en paz? Yo creo que no voy a usarlas. Anda, úsalas tú si quieres. ¿Por qué las ha ¿En serio no te has desintegrado? puesto a buscarlas para nada? En fin, lo prometido es deuda. Te prestaré my heart. Podía hacer eso perfectamente desde el principio, haber chasqueado los dedos y haberlas sacado de las casas sin que yo me tuviese que colar. Podría haber creo hecho que eso porque en un están el mundo de las segundo. sombras. No, está en el mundo de las sombras y las he devuelto al mundo normal. Puede ser, no lo sé. Qué hija de puta. Nos habría ¡Hala, ahorrado esa mucho. boca, por favor! Smash. Nos habría ahorrado muchas Solo cosas. Smash. Pero a cambio deberás reunir ciertas cositas para moi. Quiere que seamos su puta mula. Quiere que vayamos a Gibraltar a por droga. Yo soy lo que ella quiere que sea. No te preocupes, ahora no te puedo contar lo que son, pero... Calm down, será pan comido. ¿Oyes eso? Deben ser los lamentos de un espíritu que han despojado de su light. Vaya, vaya, ¿dónde podrá estar? Ji. Pachi, tú la defiendes porque te interesa. Se nota mucho. Sí. Tu mundo va a acabar un pelín miss up como no vayas corriendo a buscarlo. No, pero ¿Qué tiene nivel? manga. Es verdad, tiene manga este videojuego. Todos ¡Venga! tienen. ¡Let's go! Yo tengo el de ¿Eh? Locarina en casa. ¿En serio? Sí. ¿Tiene manga lo que viene también? Sí, yo lo tengo. ¿Lo quieres? Obvio, si lo tienes es que existe. Oye, no estaría mal, según me lo dejas, me lo leo. Claro. Pues cuando te vea te lo dejo. A ver, si lo vemos algún día. Tengo los dos. Son 2 tomos, creo. Pero que explica... Es muy raro porque el Link habla, ¿sabes? Es muy raro. Ah, qué raro eso. Pero bueno, como los de Pokémon, el manga de Pokémon rojo no se cae. Sí. Es que me recuerda mucho que digo lío. ¿Ves? Esto no pasaba en Resident Evil 4. Esto pasa en el 5. De hecho. Ah, eso no lo sé, no me lo he jugado, Pasa en África. ¡Crap! ¡Otra vez roteados! ¡Puf! ¿Creen que esto basta para acabar con nosotros? Pues están muy equivocados. Venga, encárgate tú. No tienes por qué luchar contra estas sabandijas una a una. ¡Acaba con todas, tal vez! Spoiler del manga. El Link es la Trifuerza del Valor, tío. Cabrón. Pero no hagas No, ese spoiler, ¿en tío. Has arruinado el manga ya. Ya no se lo va a Ya no quiero leer. leerlo, no me lo dejes. Te las podrás apañarlo solito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice? Porque habla en plural si no quiere que te encargues tú. Ya sabes lo que tienes que hacer. Porque se va a quedar con el mérito, obviamente. Como Zelda. O sea, Zelda se queda con el mérito del título y ella se queda con el mérito de cargarse todo lo que ya. Yo lo veo todo muy equitativo, Por eso ¿Por qué no me quitan la para cadena de la llevar pata la de una vez, tío? Porque queda más edgy. Y creo que no te la van a quitar. Vas a Pues estar qué bien. cambiando el juego. Oye, what's wrong with you? Si dejas vivo al último de esos bichos, vas a usar su hero, va a usar su hero para hacer que vuelvan los demás. ¡Ah! Yo te ayudo, pero muévete exactamente como yo te diga. Yo me muevo como tú quieras. Manchar pulsado B ¿Qué? hasta que mi campo oscuro a todas esas sabandijas y luego suelta el botón. Y ya las hacen locos. ¿Ya está? Sí. En verdad, no sé por qué, 2005-2010 tuvo una época muy edgy, porque con el Sonic Unleashed, el Zelda este oscuro, La Game Boy edición Mario Tribal. toda
La Game Boy edición La tatuaje Game Boy, tribal es de verdad, Mario. Es verdad, La Game Boy SP. En verdad está guapísima. En plan, que Mario tenga un tatuaje, está ahí. El Mario Fútbol de la Wii. El ¿te Mario acuerdas? Fútbol. Que es súper edgy también. Sí. Que literalmente le puedes dar un cabezazo a la Peach en el pecho y tumbarla. O significar a Daisy o a Bowser. Tened cuidado. Este bosque ha cambiado. Todo ha cambiado. Desde... No me acuerdo cómo era la letra del rap ese de Porta, tío. Las nubes del ocaso lo cubren. Ya forman parte del dominio de las sombras. Quienes vivían en la luz convirtiéndose en ánimas sin rumbo, ahora anidan, seres de las sombras, demonios. Soy un espíritu de luz. Un ser de luz, se podría decir. Bestia de los ojos azules. Buscad la luz que me arrebataron. En ella reside mi poder. Poned mi rocío de luz. Aquí. Rocío de luz es un eufemismo. Racimo de luz, ah, vale. Uf, qué susto. Ponía racimo, no rocío. Cuando esté lleno. Ah, no, sí, de rocío. Mierda. Las sombras se disiparán y a la vez volverá a su lugar original. Quiere que hacía Gunning, tío. Qué follón, ¿no? Sí. Me haces de estas como dando muchas vueltas para volver a ser humano. Dejadme presentaros mi último aliento y mostraros en el mapa dónde se esconde mi luz. Ah, de repente se está muriendo. ¿Cómo? Que de repente se está muriendo. En plan, Ah, yo qué tú. Poniendo la voz, me refiero. ¡Joder! ¿Este es el mapa? O sea, tiene forma de árbol. Hallad a los insectos de las sombras. Los ¡Madre insectos mía, el bicho! de las sombras ¡El bicho! son la forma que ha adoptado el bicho al ser tocado por la luz. Por Messi. Ah, Ronaldo Sui. ahora a buscar CR7, venga. ¡Sí! Ah, esto lo he desbloqueado ahora. Pues vaya mierda, Minna. No, creo que no era así, Minna, para eso mejor mierda. Dale, dale. No, pero que creo que no era así, el ataque. Esa vuelve a hacer. Dale. Y se vuelve a dar al mismo botón. Igual tienen que haber enemigos en pantalla. No lo sé. A lo mejor eso es para agarrar, ¿Para agarrar o para coger? Lo que ella quiera, me da igual. Que decida ella. Pero a lo mejor sirve para coger un barril y lanzarlo al enemigo, no sé. ¡Madre mía, el bicho, el bicho! ¡Madre mía, el bicho! ¡Madre el bicho! ¡Madre otro bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¿El bicho? Y lo cogiste, te cogiste dos bichos, tío. Me cogí a dos Dos bichos. bichos de tipo agua, por lo que veo. Me he cogido dos bichos. ¿Qué opinas de esto? Has cogido dos bichos, chaval. Mira, ¿ves? Nada. ¿Cómo sabía yo? Pero, por la cara. ¡Hala! ¿Qué? Mentira, no, ha sido por potra. ¿Por qué? Ha sido potra, no me jodas. ¿Cómo sabes que estaba ahí? Porque lo he visto aquí. Había un Ah, brillo. vale. Que algunos sabemos jugar al juego. ¿Qué quieren que haga aquí? Aquí hay dos bichos en teoría. En la casa, ¿no? Parece. Mira, ¿ves? Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. No sé qué. Quise abandonar la partida. Todo ha cambiado. Desde el día que entraste a mi vida quise abandonar la partida. No sé, no me acuerdo, tío. Hay que entrar a la casa, de algún modo. Tiene que haber algún modo. Esto Esa te es la pinta... puerta de speedrun de este juego. Pillas una ruta como Link humano y te quedas unas horas en la animación de recogerla hasta atravesar la puerta. Unas horas. Unas horas del juego de la vida real. Pues entonces vaya speedrun, ¿no? Yo creo que por ahí también se puede. El speedrun más lento de la historia. Ven aquí, lo bicho. Me hablas sin Midna y no voy,
Nos hemos metido en casa de este Come buen here, hombre. little boy. Te dejo un corazón, Pero vas a por el corazón. Te dejaste un corazón en el minuto 16. Pero píllalo. ¿Qué toque me está dando? Pilla el corazón. Que ya ha despawneado. Aquí hay un corazón, ¿ves? Te lo estoy diciendo. El bicho. El bicho. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ese es Luisito Ah, Comunica. vale. ¿Qué onda? ¿Qué son estos bichos? ¡Guácala! Nunca había visto nada semejante. ¡Guau! Chéquense estos bichos. Es increíble lo enormes que son. ¡A la verga! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡No se acerquen! ¡Fuera, largo! Hostia. Dice el speedrun es horas intentando atravesar la puerta. De la vida real, la animación tira para atrás a Link como 3 píxeles cada vez que se repite. Joder. Lentísimo, cabrón. ¿Eh? Y ¿Ya? ¿Ya murieron, güey? ¿Así? ¿De repente? ya, ¡No güey, mames! Eso es todo, güey. Eso es todo. No sé qué está pasando aquí. Todo esto es muy raro. Ábreme la puerta, Luisito. Luisillo el gordillo. Ábreme, güey. Ah, no, que está muerto. No, no está muerto, creo. Sí, que es el está fantasma como- este, raro. Pero no está muerto, ¿no? Qué edgy, tío, es este juego. You have to save a Spiritu de la Luz, secure esa acabar con el dominio de las shadows in your world. Como no to death prison, your need sobre el bolsillo de la light. Se van a armar una buena. ¿Por qué gradualmente va hablando más en inglés, Midna, tío? La verdad es que hablo como me sale. Pero ¿cómo salgo de esta casa yo ahora? Salta por ahí, no es que puedes saltar ahí. Cierto. Y pilla el corazón, que te lo has dejado. ¿Lo has oído? Lo he pillado. Has cogido el corazón. ¿Qué opinan de Yuji Naka, uno de los creativos de Sony? De Sonic. Ese es el... El Lorichat. ¿El qué? Es ese que tiene problemas legales, pero no recuerdo por qué. Por Lorichat, ¿no? Creo que sí. ¿Qué opinan de Nomura? Nomura, tío. El fan de las cremalleras. Siempre que pienso en Nomura me recuerda por la carísima. Pero me recuerda... ¿Te has visto la foto esta? Que es como el mayor ingeniero de... No sé qué sección. ¿De qué marca de coches era, tío? ¿Cómo? Era coreano. Sí, espérate que te lo enseño. Está en la pared. No me lo enseñas porque no lo puedo ver. Vale, esta zona ya está. El de Honda. El ingeniero de rango más alto de Honda. Que tiene el pelo de Sasuke. Parece el pelo de Sasuke, tío. ¿Ah, sí? Literal, Y él tiene como sus 50, 60 años. Por No, tráfico porque de siempre me influencias recuerda en la a- venta de acciones. Como a Zapatero. Glup, glup. Glup, glup. Toma. ¿Has visto? ¿Dónde estoy, por cierto? En el barrio gótico de Barcelona. Me lo creería. Te queda la mitad. La lluvia dorada. Perfecto. Pero tengo que salir de aquí. El corazón, pilla el heart. ¡Pilla el heart! ¡Ya lo he pillado! Pero que vas con delay, tío. Es mío. Good boy. Creo que esos jarrones los puede pillar Midnight con la mano. ¿En serio? Coger. Sí.
Nos quedaremos con la Me da duda. la sensación que sí. Ahí tienes para coger. Tengo unos orbes que No los recoger. coge. Buenas, Corden. O como se pronuncie esa wea. Se llama Cordgen OE. ¿Sabes qué significa OE? Sí. Dímelo. ¿Es ¿Eh? veneno el agua? ¿En serio? Fa pinta. Es el pantano del Dark Souls 3 esto. En verdad. Sí, la verdad es que sí, no voy a decirlo. ¡Madre mía, el bicho! ¡Bicho! Ahí estamos. Cluc, 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 cluc. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Tendrás que hacer esto en cada lago? Porque es duro, ¿eh? Aquí huele a danger. Mucho danger. One tip. No te adentres en esa niebla sin look a tu alrededor. Look in the round. ¿Qué son esos gemidos que hacen en el juego? ¿Qué gemidos hacen en el juego? Sí, vale. ¿Pero qué quieres que haga, Midna? ¿Qué quieres que haga, joder, Midna? ¿Qué quieres que haga? Prueba a saltar a la niebla tóxica. Cruzamos por ahí. ¡Vamos! Ah, este es el parkour ese, ¿te acuerdas? Sí. Aunque Duro, era para el duro lobo. Esos quejidos y gemidos que hacen como ¡ah! ¿Qué cojones? ¿Quién hace eso? Pregunta. Es lo que te ha preguntado el Ichigo. No sé de qué gemidos se está hablando. ¡Ah! Ese lo has hecho tú. Sí, pero que es lo que te está preguntando él en el chat, mira. No, es que tengo el chat aquí al lado también. Ay, no te he dado dislike, espérate. No, tío. Dislike. La costumbre. ¿Con qué eras tú el Creo que que te me está da diciendo dislike? algo la misma. ¿Quieres darle a la Z? Dale a la Z, por Dios. Quiere que salte. Good boy. Good boy. ¡Oye! Soy buenísimo, chaval. Sí, ahora venga, va, tú puedes estar. ¡Ajaja! Muy bien. Aquí hay un bicho. Al otro lado de esta pared. Madre mía, el bicho. Tienes que salvar el espíritu de la light si quieres acabar con el dominio de las shadows in your world. Como no te des prisa en reunir todo el vacío de la luz, se van a armar una cosa. Bueno, pues nada, tío. A ver, aquí Chigo dice, en el juego hacen esos ruidos. Y hacen ¡oh! La minita dice ¡oh! ¿En serio? ¿En serio? Estás jugando tú. ¿Cuál es tu opinión? Igual está en el otro lado y me los Vale, he me estoy dejado. meando de una forma bárbara, tío. Pues ves a mear. Bueno, tengo una botella por aquí, ahora me haré. Ah, vale. Yo tengo el cajón de pis. Pero con una bolsa de basura, claro, ¿En porque si serio? no... Si no le pones una bolsa de basura, Ya no sé. se lía, se filtra por el hincha, cajón. ¿no? Sí. La madera, claro, claro. Y se filtra por Cuando abajo. se llena la bolsa de basura de pis, ¿qué haces con ella? Pues se Yo la tira. botella se la suelo echar al gato en el agua y que se la haga. Yo la tiro por el desagüe y ya está. No, a mí me pilla muy lejos. ¡Eh! ¡El bicho, el bicho! ¡El bicho, madre mía! ¡Madre mía! ¡Firma! ¿Cómo regatea? ¿Cómo regatea el bicho? ¿Por qué no fuiste al Nazar? ¡Cersete, ven! ¿Cómo regatea el bicho? ¡No pudo pararlo! ¡Ya se ha muerto el bicho! ¡Al banquillo el bicho! Y los que hay ahí, en medio, ¿qué coño hago con ellos? Y quedan unos 5. Definitivamente no quería ¿Ahora hacer qué? esto. Otra vez. Estoy aquí.
Tengo que dar la vuelta otra Dominios vez. como en el Jujutsu Kaisen. Sí, es verdad. ¡Qué gran dominio! Eso lo hicieron en el ¿Otra vez? fútbol peruano 97. No, 64 o algo así, no me acuerdo. Fútbol ¿De qué peruano 64. Que es un juego de la Nintendo 64, si no me equivoco. ¿En serio? Sí. ¡Qué gran dominio! Que es como el FIFA, pero de la Liga de Perú. De verdad, ¿eh? Hostia, te pinta de jugar algo. Se juega harto. Fútbol peruano 97 o algo así. Como el Rodañillo Soccer. Sí, sí, el mismo palo. Ronaldinho Soccer. Ja, 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 ja. Ronaldinho Soccer. Y los bichos que me pide que rescate aquí, ¿dónde mierda están? Pero ¿cómo sabes que queda alguno más? Ah, igual están aquí abajo. O ahí hay muerte y destrucción. Luz, fuego. Ah, mira, ¿ves? ¡Hala! Qué listo No, soy has yo. vuelto a bajar a donde antes. Qué listo soy yo. ¡El bicho! Aquí Qué listo estaba. soy yo. Qué listo soy yo. ¡Al banquillo, el bicho! ¡Al! ¡Ala! Ay, que te llevan a ti. La lluvia dorada, la lluvia dorada. Me ¡Vamos! quedan dos. ¡Ya lo sé, Midna! Me lo has dicho 4 veces. Vale, ahora sí que voy a hacer que me estoy dando. Es que tienes que darle a ella para que haga lo del salto, ¿no? Creo que sí. Fame me sustituye Pero claro, cuando mientras no hay tanto. nada de saltar, se te pone a hablar. Tendré que volver atrás, de verdad. Uy. Uy. Ah, vale, vuelvo aquí. Vale. ¡Cállate! Abajo. Ya solo quedan 2. Están por aquí. En esta cueva. Es una diosa exigente, pues sí. Igual demasiado, ¿eh? Aquí hay lío. Qué crack, ¿eh? Aquí estaba el... Un loro, ¿no? Algo así que te vendía cosas. Que me fui sin pagar, creo, y me pegó. Ay, aquí es donde estaba el niño y el mono. Y el primate. Ahí están los bichos, madre mía, ¡ay, mi madre! Ahí están. Ahí están los bichos. ¿Cómo están las máquinas? Ahí están los últimos bichos. Y el mono. Hostia, un sable, chaval. Ah, no, que es un mono. Es el mono del otro día. ¿Alguien me ha Una rosa. salvado? Eso entonces es una mona. ¿Es una mona? Aunque la mona Un se vista tatuaje, de tío. seda. Encima, Y tiene mira la qué lengua culo de tiene. macho Mira cómo y mueve le el gusta culo. la calcomanía. Mira cómo mueve el Le gusta la culo. plaza. Tiene ano y todo. Mira. Yo ¿ves? soy Team Minda, pero... Tiene es ano. más, es más. El mono, tío. Lo sé. Ano... Está haciendo twerking. Qué malo. Ano hondo. Desde que el jefe se volvió majara, esto está lleno de monstruos. Una Ya no puede dar ni un paseo con tranquilidad. Tengo mucho miedo. Y además me encanta mi pelo. Vi cómo se llamaban unos niños del pueblo. El bosque está raro. ¿Por qué será? Así, mueve el culo, ahí. Me encanta mi pelo. Que tengo un orbe sin recoger porque Vinicius. ha empezado. Monicius. Has conseguido toda la lluvia doradas. Felicidades. Las 12 uvas, de Nochebuena. De Nochevieja, El perdón. racimo Que de diga. luz está lleno. Sí, es verdad. Ya nos han dado las Has uvas, conseguido devolver la luz a estas tierras. Se podría decir que nos han dado las uvas haciendo esto. Sí.
Qué chiste más malo. Sí, ¿ves? Os podéis desuscribir todos si Yo queréis. estaba muy a gusto. No veo que tiene de bueno el mundo de la light. Nos vemos. Suapa. Toma, lluvia dorada. Jaja, qué gracioso, ¿ves? Aquí dicen que es gracioso, tío. Y estoy seguro de que en ese comentario no hay ni un atisbo de ironía, además, ¿eh? Mi nombre es Mi Farone. nombre es Farone. Soy uno de los espíritus que dan luz a Irule, merced al mandato de los cielos, y protejo este bosque. ¿Cuánto texto? Es un Terian mono que se cree escorpión. Pues no le ponía forma. Intrépido, joven. En la tierra que ahora dominan las sombras, donde la gente vaga como espíritus, fuisteis transformado en bestia de ojos azules. ¿Qué más da los ojos? Y los Es huevos el dragón de como- Yu-Gi-Oh! Ese. Eso fue una señal. Es verdad. Una señal de despertar del elegido que duerme en vuestro interior. ¿Por qué hablas como Susana Griso? Pero por la cara. Contemplad vuestra nueva forma al salir de vuestro letargo. Soy ese, personalidad, aspecto mental. Metas. ¡Wow, bro! Somos Vaya, no LinkedIn tenía ya. luz en este juego, tío, tiene mi nariz. Se acabaron Los las pulgas. ropajes verdes que lleváis pertenecieron en su día al héroe de la antigüedad. Son la prueba de vuestro verdadero poder. Se han dado la ropa, es el Zelda. Ya es el Zelda. Es el uniforme de la manga, chaval. Sois LinkedIn. El uniforme de la Mango. Sois LinkedIn. El héroe elegido por las diosas. Chan, chan, chan. Ahí, el primer plano. El chaval está me streameando. Valiente LinkedIn. En el templo que se esconde en lo más profundo de este bosque reside un poder oscuro. Es un poder prohibido que nosotros, los espíritus de la luz, sellamos hace siglos. Oh, por su naturaleza, los seres que habitan el mundo de la luz jamás deberían siquiera rodar. No obstante, ese poder es ahora imprescindible para salvar este mundo del tirano de la sombra. Si buscáis ese poder, dirigíos al templo que se esconde en lo más muero profundo de este bosque. Me morí. Anda, me he mareado, Ah, ¿Por qué se mira la mano? porque ahí tiene el símbolo de la trifuerza. Aquí. Así que te convertiste en bestia, porque eres el hero of the legend. Equipo de investigación. Equipo de los monstruos negros. Se parecía. Como estamos hablando. ¿En serio? Sí. Es una pena, ¿no? A lo mejor serías más happy siendo una simple ánima que vive ignorante de su destino.
¿Link es pervertido? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa, tío? ¿Qué tiene que ver? Pero si ni siquiera habla, tío. ¿Tú has visto Betelaverse, Bastiano? No. ¿Qué hacemos? Vamos al templo. Es que te ha preguntado el chico si la has visto. Yo no lo he visto. O sea, me salen los de los memes y tal, pero verlo no. Perfecto, yo también tengo un par de cosillas que hacer. There. No, ¿cómo se dice allí? ¿El Here. qué? No, here está aquí. ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo se dice qué? Allí. ¿En plan, qué? Tengo cosas que hacer allí en inglés. Ah, there. La palabra allí. There. Vale, la había dicho bien. There. ¿Quieres help a tus friends, no? A lo mejor encuentras un modo de ayudarles en ese templo. No tenía la voz de viejo. Tío. ¡Buena suerte! ¡Oh! Hero. Goodbye. Yo los listening los hacía del tirón, chaval. ¿Y ahora dónde quieren que vaya? Al agujeraco negro ese de la esquina. ¿o Te he qué? dicho como 4 o 5 veces que vayas al templo. ¿Dónde tienes que ir? ¿Pero dónde está el templo? Pues donde se supone que está el templo, chaval. ¿Qué quieres que.? Es que si te Yo lo qué digo, sé, joder. No vas a saber. Porque No tú he estado sabes nunca aquí. El asturiano profundo. El gallego profundo, Yo no he estado nunca aquí. Ah, es que vete a la vez, tiene una serie parecida de Zelda. No tiene ni jurisprudencia de idea, la verdad. Ah. Yo vi una de parodiadera de la leyenda de Link, que es parodia del Ocarina. La pelea de Link es. ¿Qué? Parodia de Ocarina. Y el puto templo. Luisito Comunica está vivo. Sabes que no estaban muertos, te lo he dicho, estaban de ¿Eh? patata. ¡Hola, Borgo! ¿De verdad pensabas que estaba muerto? Te estaba esperando. Eres un chico de Ordon, ¿verdad? Eres el chamaco de Ordon. Me acordaba muy bien de tu cara, Chamaquito. pero al verte con esa ropa, no mames, me hiciste dudar. Últimamente esta zona se ha puesto muy peligrosa. Ten mucho cuidado. Acá hay más monstruos cada vez. Tengo tanto miedo que hasta me he cerrado el camino al templo. ¿Estás seguro de que quieres ir hasta allá? No mames. Bueno, yo, el rey Palomo, en fin, tengo un nido en la cabeza. El rey Ahora que lo he Palomo. visto cuando me agaché, supongo que tú no correrás tanto tiempo, tanto peligro. Toma. Tanto peligro. Ya pequeña. Una llave pequeña, Y Pequeña es tiene el tamaño igual que de su la cara de Batolín, grande. chaval. Oh, sí, se me Joder. olvidaba. En el bosque, al otro lado de la cueva, la niebla está muy espesa. Será mejor que lleves una luz que te alumbre. Sé que estás usando el candil como un cosaco. Llévate una recarga. Además, tengo una oferta limitada para una sola persona. Una botella llena de aceite por solo 100 rupias. No mames, qué ofertón, güey. ¿De qué me dices? ¿A qué te interesa? Comprar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tarararán. Chéquense este candil. Cuando se acabe el contenido, mete lo que quieras en ella. Tú usa el candil todo lo que quieras y cuando se te quede más seco que una pasa, vuelves a por más aceite, ¿vale? Prometido por Luisillo el Gordillo. Mira, ves, tiene un nido en la cabeza. ¿Es verdad? Como el Oscar. A ver dónde estaba la cueva. No me puedo tomar en serio españoles discutiendo Encantador XD. ¿Pero cuándo hemos discutido? Fan número 10 o algo así. Estás en el top 20. Sí que hemos discutido antes, ¿Cuándo hemos discutido? Cuando tú me has dicho que este juego no se parece a Resident Evil 4 cuando... claramente- Joder, pero no ha llovido. Pero él no estaba aquí cuando hemos discutido de eso, tío. Eso no lo sabes. Una cosa es que comenta, a lo mejor él estaba de fondo. Eso. No lo has pensado, Joder, Que cuántas son las ratas, dos tío. historias que tienes, Buena, porque suena como un águila.
¿Y yo en qué número estoy del top? No lo sé. Yo no puedo hacer el top de mis fans porque sería muy ególatra. Ese top lo tenéis que hacer vosotros, según vuestra jerarquía. El fan número 1, inamovible, es Hellserk, porque es Yo. el único miembro del canal que hay. Luego Fame, porque es el moderador. Y luego ya os apañáis vosotros. Vosotros veis la jerarquía. A partir del top 3 para adelante veis vosotros la jerarquía. A ver cómo paso yo aquí ahora. Tú puedes, ¿eh? Tú puedes. Yo creo que si saltas no te mueres. ¡Vaya! Aunque la light haya vuelto, eso está igual. Oye, tienes que hacer algo con el cantil. Ya te avisó el tipo de que venía aceite. Lo he leído fatal. Parece un poco mongo. No seas hueco. Está muy dark. Enciende al menos la light. Ahora es todo gazmetano, que si te explota y se muere. ¿Cuánta panga recibe Pachi al mes? Recibe las gracias. Y cuando me acuerdo. El Pachi no se merece paga ni nada. ¿Estamos locos? Yo estoy aquí obligado, en verdad. Estoy obligado. Está obligado. Soy su único amigo, tío. Es como cuando cuando acompañas a tu padre al sótano. Porque se Sí. da luz. Yo soy como, Ahí te como su acompaña padre a otro diciéndole un Sí. domingo por la mañana, ven a ayudarme con unas cosas. Y él tiene que venir obligado. ¿Cuánto te pagas, Turiano? A mí ¿Cuánta mierda salto? tuve que discutir con él para que no le pagara yo. Porque decía, tú te vas a ir conmigo y me vas a tener que ayudar. Pero si no te haces miembro del canal, no vas a salir en el directo. Y yo, va, tío, no seas tan rata. Es la mola culona. Ay, ¿qué hace? Smash. Me quiere llevar al huerto. Eres tú, Calamity Bleach está recibiendo ataques de youtubers como Gibel y más porque según sus fans atacan a Gibel y pelean con él. Se supone que tienes que ver lo que dice Midna, ¿Qué no lo que dice el cojones? comentario. No, perdona. ¿Qué Reversal? Es que yo leo, ¿sabes? No como tú. Ajá. Dale. Ahora es un inútil. Te ha quitado el canjeo. Encima, Toma, tío, ¿por qué me insulta tanto Midna? A mí de momento me cae muy mal, ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? Quita el veneno. Ah, no me había fijado. Te está jugando la vida por ti, eso es amor. Sí, esto es amor verdadero. Con ese culo que tiene lo acepto. Mira cómo lo mueve. Yo es que a Midna no lo cambia. Yo lo siento, pero a Midna no la cambio, tío. Tío, te va a buscar el CNI al final de este directo, Y La tú guardia... La guardia civil va a ir a tu casa. Te va a tocar a la puerta. ¡Cuidado el monstruo! Ahí, ¿ves? Nos tenemos que hacer los Madre valientes. mía. Tenemos que quedar bien delante de la monita. Ojalá me dé su IG, tío. Mira cómo me pongo detrás, Le estás apuntando con tu espadita. Sí. Qué valiente soy, ¿Has visto? Cómo he matado el murciélago. Sí, ya voy. Se dice que vayas. Está muy contenta, Hemos llegado al otro lado. Ya está, ya es suficiente. ¿Qué hace? Se lo ha cargado. Ha roto mi propiedad privada.
Vamos allá. ¿Estará aquí el templo? Pachi, porfa, pon el link de Discord. En el chat. Quiero volver a entrar porque Discord me mató la cuenta anterior. ¿En serio? Link de Discord. ¿No estás en el Discord? A ver. Pues te insultan a diario, ¿eh? ¿A mí? Sí. Vale. El 90% de las veces se lo deben. Ya, sí, me meto de vez en cuando. ¿No decías que te han borrado la cuenta? ¿Qué es eso tan brillante? No, el Ichigo. Hostia, es un Pon el link perro. de Discord, quiero volver a entrar porque Discord me mató la cuenta anterior. Es molesto Ichigo. Pero bueno, hay... Pero Ichigo de Bleach o el de aquí. No sé. Pero, Ichigo, chat. tienes que... en cualquier vídeo mío, en la descripción está el link al Discord. Hostia, el esqueletín. Ah, vale, le va a pasar por el chat. Este era el que decíais que era el link de Ocarina, ¿no? Sí. Me ha reventado. Sin valor la espada no tiene ningún poder. Tal vez estéis predeterminado a ser el héroe de la leyenda, mas aún no parecéis digno de vestir esos ropajes. ¿Por qué? Porque habla como Arturo Pérez Reverte. Sed valiente si buscáis poder. Sed valiente y el poder acudirá a vos. Este mundo está necesitado de un héroe. Sí, efectivamente reunís el valor suficiente y resolvéis librar Hyrule de los males que lo acosan. Entonces os haréis acreedor de los secretos que custodio. Es información que me llegó. Un sabio dijo eso, toda la razón. Los enemigos cargados de energía se recuperarán y contraatacarán con rapidez, incluso cuando hayan caído aturdidos. El golpe de gracia es una técnica secreta para rematar a un enemigo aturdido antes de que recobre sus fuerzas. Ante un oponente aturdido, pulsad A tras fijarlo con L, sin ¿Pero por qué perder protagonista un de...? instante y caeréis sobre él en un golpe mortal, aunque no sé qué botones son estos en un mando de Play 3. Cuando tengáis la ocasión de rematarlos veréis la señal del golpe de gracia, pulsad entonces A. Vamos, probad conmigo. Lo que no entiendo es por qué el héroe de Muerto. Ocarina va con armadura. Porque se lo habrá comprado. No, pero... Oh, sí. ¿Por qué es tan ¿No? grande? No creo. Es muy alto, es verdad. Igual usa tacones o zancos, tío, o algo así. Sí, ¿no? Se ha hecho una operación. Hormona de No ha crecimiento. sido una mala estocada. No dejéis pasar nunca la ocasión de dar un golpe de gracia con A. Ciertamente, he logrado transmitiros la primera técnica, el golpe de gracia. ¿Cómo farmea Aura, Más, Farmea Aura, Animación reciclada del Smash Bros. Todavía me quedan 6 técnicas más por revelaros. Pues díselas. Sin embargo, solo será digno de ellas un descendiente del héroe que tenga el alma de un sublime animal. Aunque literalmente seas exactamente igual que yo cuando estaba vivo en el Ocarina. Y que he visto transformarte en lobo. Sí. Creced en fuerza, poneos a prueba. Cuando sintáis que vuestro dominio de la espada no os basta para derrotar al enemigo, buscad un tutorial por YouTube o las piedras que llevan el aullido del viento y llamad al espíritu dorado de la bestia. Así podréis volver a invocarme. Tutorial en YouTube. Sí. Sin valor, la espada no tiene ningún poder. No olvidéis estas palabras. Ahora iros. Si me queréis, irse.
porque es un skeleton de esos que al morir quedó así, como en Beneco. Como Beneco. ¿Sabes qué es Beneco, Pachi? No. Venezolano. Porque se ha quedado hecho esqueleto, tío. Ay, qué locura, Entonces Link tío. sí la puso, ¿eh? Sí la puso Link, claro. Claro, la pone con Zelda, ¿no? Siempre. Solo que fuera de cámaras, porque es un juego de Nintendo. Yo en más de un doujin he visto que Link la pone, ¿eh? A ver, técnicamente todos son descendientes de Link, porque en el primer juego maldice a su descendencia, ¿no? ¿Era algo así? ¿O era como a su Supongo. alma? Es que no me lo he jugado. Lo siento, gente, soy un fake fan. Yo me voy a ir ya, a estudiar, ¿no? Tengo que Sí. cenar aún y Muy si bien. me tengo que dormir temprano, que madrugo mañana. Aunque la semana que viene tengo vacaciones, puedo estar hasta más tarde. Ah, perfecto. Vamos a entrar aquí aunque sea. Que supongo que aquí acaba el capítulo. ¿Cómo mierda se ¿Puedes abría? guardar o no sabes? Ah, vale. Eh... Hay que poner guardar cuando le das a la esa que era para guardar. Sí. ¿Cómo se guarda en este juego? Así no. A ver. Ah, guardar, vale, sí se Ahí guarda. abajo. Pues continuamos el día siguiente entonces. Vale. Ahora el quiz, sí, ahora hacemos el quiz. Pues nada, Pero gente. nos despídanse vemos del el Pachi. próximo viernes. Un placer. Y yo no sé a qué era tan parecida a Resident Evil 4, la verdad, estoy flipando. No se parece Nos nada a vemos Resident Evil el 4. viernes. Pero nada. Es que no te la has jugado. Júgatelo, ¿eh? No se ¿Y parece por qué nada. ¿Quién coño es Jan? Porque Mi hermano que ha Jan y jugado por a qué esto. Joder, qué crack. Por eso lo tiene Pues instalado nada. ya. Nos vemos, gente. Muy bien. ¿Instalado? ¿Dónde instalado? ¿No es un disco? Ay, sí, claro. Es su Nintendo GameCube. Ah, vale. Bueno, Pachi, vete ya, tío. Vale, perdona, perdona. Adeu, gente. Vale. Cuesta mucho detener la emulación. Perdón, digo. Cuesta mucho cerrar el juego, apagar la GameCube. Cuesta mucho. Hacemos el quiz, tío. Hacemos el quiz y si nos gusta hacemos otro, ¿sabes? O sea, hoy puedo estar más rato que este hombre. Yo no trabajo como él. Ahora, pero bueno, primero tengo que encontrarlo, claro. Historial, porque lo tenía abierto antes. ¿Os gusta el Zelda o qué? A mí, bueno, es entretenido. ¿Te imaginas? Me va a salir un anuncio, bueno, mejor que me salga ahora antes que poner el vídeo. Hay muchos quizzes, recomendados, podemos hacer esto. Vale. Vamos al modo reacción. Botón de guardar, sí. En el layout currao, mola, Un momento, voy a encender la luz, que ya se empieza a oscurecer aquí. Perfecto. No estás siendo sincero. Sí estoy siendo sincero. Porque digo que el bebé, pues... está bien feo. Esto, ¿vídeo de qué era? A ver. No digas lo mismo que yo. Tenemos que decir cosas diferentes al del vídeo. Para ganar... ¿Vale? Porque pone aquí una S después de la A. Es así como está escrito, Para ganar... deben pasar las 60 rondas sin decir lo mismo que yo. Tienen 3 vidas. Cada vez que den la misma respuesta que yo, pierden una vida. Yo creo que voy a perder, Y voy a intentar ser sincero, ¿vale? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Aquí. Personaje con el pelo rubio. Voy a decir... Meliodas, voy a decir. Vamos, ganamos. Con delay va a ser duro, puede ser. Personaje de Dragon Ball. Baikugan, del torneo ese. Voy a bajar un poco, que la oigo muy fuerte yo. ¡Vamos! Vamos bien de mi intro, Ah, es Max Nakama este, Estudio de animación. KyoAni, Kyoto Animation.
Pierrot, vamos. Vamos muy bien, Anime del 2026. Buah, ni puta idea. Recero temporada por la actual. No me acuerdo cuál es. Bien, bien. Personaje con el pelo rosa. Voy a decir la zorra esa de To Love Ru. Protagonista. Bien, perdiste, Ichigo, joder. Anime de deportes. Ping Pong de Animation. Bien, bien, bien. Anime shonen. Gintama, voy a decir. Bien. Gintama será Shonen Jump, es shonen. Opening de Creepy Nuts. No tengo ni puta idea quién son esta gente, de verdad. La canción 3 del opening 2 de un anime. La opening 1. No tengo ni puta idea. Cuenta si no sé qué. Cuenta como que he perdido un punto si no sé qué grupo era ese. Personaje femenino, Elfa. Emilia. No, la elfa de Goblin Slayer. Uf, vaya salvada al último momento. Vaya salvada. Pilar de Kimetsu no Yaiba. El Uzui. Uzui, Tengen Uzui era un pilar. O me estoy equivocando y era un demonio. Opening de Yoasobi, el de Frieren. Solo conozco dos. ¡Mierda! Perdí. Un punto. Personaje con el pelo blanco. El de Mushishi, el prota de Mushishi. Bien. Personaje tsundere. Buah. Kirisaki de Nisekoi. No sé ni quién es esta. Esta es de las 100 novias, ¿no? De las 100 novias, ¿no? Anime con live action. Death Note. No va tan mal, ¿eh? No va tan mal. Pachi. Anime seinen. Monster. Dios, qué icónico este opening. Anime Isekai. El de la máquina expendedora ese. Dumentio. Mushoku Epstein pone. Anime basado en manhwa. Apariencias. Lookism, ¿no? O es chino, lookism. Anime de música. Voy a decir K-On. No, Fuka. Que ese no sale ni de coña. Ah, bueno. Sabía que iba a salir Bocchi Rock. Lo sabía. Anime basado en light novel. Voy a decir Mushoku Tensei porque ya ha salido. Y no saldrá otra vez. Bien, bien. Esta, la autora de esta que está... La detuvieron, ¿no? La detuvieron, ¿no? Por evasión fiscal o algo así. Villano clásico. Célula. O Cell para los latinos. Uy, casi, al palo. Anime romcom. Hostia. Kaguya. Mierda, va a decir Kaguya. ¡Mierda!
He perdido otro punto. Es que me he dejado guiar por el cursor este que es Kaguya, tío. Técnica de Dragon Ball. Makenko Sapo. Yo si hago un fallo más pierdo. Personaje con el pelo rojo. Reinhardt. Uy, iba a decir Erza, tío. Casi estoy fuera. Película de estudio Ghibli. Ponyo. Uy. Personaje con poderes de fuego. Voy a decir Natsu Dragneel. ¡Mierda! Estoy fuera. Perdí. Ya he perdido. Voy a ver, el resto lo hacemos ya por amor al arte, tío. Pero ya he perdido. Mierda, ¿ves? Sale justo un anuncio cuando he perdido. Es mi precio a pagar. Es mi castigo. Y encima sale doble, ¿eh? Joder. Encima anunciando un vuelo de ida y vuelta de Europa a Marruecos. Anime de fútbol. Supercampeones. Oliver y Benji. Yo también he perdido Ichigo. Inazuma Eleven, Pensé que diría Blue Lock. Anime con una sola temporada. Yo qué sé, tío. Buah, yo qué sé. No tengo ni idea. Acá Mega Kill, hostia, es verdad, El gran olvidado de la industria. Anime de KyoAni. Maid Dragon, creo que es. Delay es loco, sí. Es lo de siempre, tío. Pero no sé por qué hay delay. Si en teoría en el puto OBS me pone que no hay. Está al 0 en el OBS. Pero aquí en YouTube también es verdad que hay más delay que en Twitch, cuando vemos anime. Mangaka, Araki, Hirohiko Araki. No, Sui Ishida, el de Tokyo Ghoul. Sui Ishida. Ah, bueno. Al Goat Kubo ha dicho. Trío anime. Yo qué sé, los de Jujutsu Kaisen, los protas esos. Vale. En Twitch no hay delay, es verdad. O sea que es de YouTube. Anime Shoujo. Fua. Sakura Card Captor. Uff. Pokémon de Ash. Voy a decir Corfish. Sabía que diría uno de la primera temporada 100%. Opening de Lisa. El de Sao. El de Fate Zero es de Lisa. Anime de 2025. No tengo ni puta idea, tío. Takopi. 9,5. Bien, bien. El de los Simpsons. Anime basado en visual novel. Steins Gate. Stay gay. ¡Mierda! Protagonista no humano. Buah. Inuyasha. Ainz el Beneco. Anime de básquet. Kuroko de básquet o... Voy a decir Kuroko no básquet. ¡Mierda! Era 50-50 entre Slam Dunk y este. Personaje con pelo azul. Yo qué mierda sé, tío. Iruma y de Iruma-kun.
Ciudad anime. Yo que sé, Manga City. Tonton City, ¿no? No tengo ni idea, tío. Ciudad Oeste, yo que sé. Benalmádena. Anime de idols. Voy a decir... Zombieland Saga. Mierda. ¿Será que no hay animes de idols, Película popular actual. Pues... La Odisea de Christopher Nolan, que sale ya. Y que sale el mes que viene. Anime con más de 100 capítulos. Naruto Shippuden. Pensé que diría One Piece. Anime de mapa. Yo qué sé, tío. De mapa. Todos. Jujutsu Kaisen. ¿Por qué suena la música esta racista china rara? Anime que te hizo llorar. El de tu mami. No sé, Anohana. Clanat da vaya inquietante, Mira, qué cara tienen, tío. ¿Por qué tienen los ojos tan separados? Anime de Magical Girls. Madoka. Seguro que lo va a decir Madoka. Voy a decir, no. Doremi. Vaya salvada, vaya salvada. Protagonista amado. Benjamin Netanyahu. Es racista si tú quieres que lo sea, es verdad. Anime Harem. Monster Musume. Yo no veo Clanat solo por las caras esas. Yo igual, yo tampoco. Personaje con pelo violeta. La del punto lila. Reo Mikage, bueno. Personaje con lentes. Nobita Nobi. Claro, esta música da social credits, es verdad. Opening de Dragon Ball. El de Dragon Ball Daima. Personaje con cicatriz. Yo, que tengo la de la apendicitis en el abdomen. Opening de Jujutsu Kaisen. Pues yo que sé, Opening 2. Con 5 nutrientes esenciales. Esta no y un me la sabor, sé. Esta pregunta no me la sé. ¿Ves? Ya es mío, Y encima, anuncio de un gacha encima. Fomentando la ludopatía. Anime con vampiros. Yo qué sé, Yo-Yo. Mira, Yo-Yo parte 1. Anime de comedia. Mierda, tío. Nichijou. Gran Blue. ¿Por qué está desnudo este tío? Anime de los 90. Buah. Es que Evangelion es muy obvio, tío. Voy a decir Los Serrano. Personaje con pelo verde. Yo qué sé, tío. Midorilla. Deku. Personaje con parche en el ojo. Nick Furia.
Personaje que pierde un brazo. Sasuke, voy a decir. O Naruto. Ah, bueno. Opening de Oshinoko. Yo que sé. El 2. Mierda, joder, mira que hay. Bueno, hay 3, ¿no? O 4. Anime con dragones. Yo qué sé, tío. El de San Jorge. Yo creo que lo he hecho bien, ¿eh? Yo creo que lo he hecho bien. Señores, ¿qué os parece, tío? Yo creo que lo he hecho bien, tío. Hacemos otro, mira, aquí hay otro. Yo creo que ha estado bien. Bueno, lo he hecho bien. A ver, he perdido antes de la mitad del vídeo. Villano de Dragon Ball. El General Red. Ni un fallo, joder. Personaje de Boku no Hero. El Fat Gum este. El gordito. Que fallaste 10, tío. Pero bueno. Pero 10 no es nada de 54. Anime de WIT Studio. Vinland Saga. Prota con el pelo azul. Otra vez, tío. No, pero este es Prota, este no es personaje. El personaje del anime de Persona 3. Simón pensaba que tiene el pelo negro. Eres menor otaku de lo que esperaba y aún así no sé si respetarte más, tío. ¿Por qué, tío? Pero si he dicho muchas bien. Y además he dicho respuestas que no salían aquí ni de coña. Anime temporada actual. Spring 2026. Yo qué sé. Doctor Stone. ¿Recuerdas tu época Joder, de tío, jefaza? otro anuncito, tío. ¿Cómo que menor otaku, tío? Pero sí he visto muchos. He visto más de 2000 animes. No, mentira. Yo qué sé cuántos habré visto, tío. 100 seguro. Pero claro, son muchos años. Son muchos años y hubo una época en la que, igual de vacaciones, veía un anime de 12 capítulos al día, ¿sabes? Así que eso me hinchó los números. Prota de anime Isekai. Cristóbal Colón cuando llegó a América. ¿El qué? Anime de zombies. Yo qué sé, tío. High School of the Dead. Te acaban de decir que te bañas, yo le baneaba. Sí, igual me lo pienso, ¿eh? Igual me lo pienso. Esto de asumir de que tengo una buena higiene personal no me ha gustado, ¿eh? Personaje con poderes de hielo. Grateful Buster. Personaje maestro sensei. Buah, yo qué sé, tío. Jesús, qué maestro. Buenas, Necrozma, ¿qué tal? Miembro de Akatsuki de Naruto. Orochimaru. Orochimaru, chaval. Esto es de turista, no saberlo. De hecho, solo creía que había llegado a la India. Sí, es un isekai. El descubrimiento de América es un isekai. Bueno, para los europeos es un isekai. Para los indígenas es un tower defense. Para los europeos el descubrimiento de América era un isekai. Y para los europeos el descubrimiento...
No, mentira. ¿Qué he dicho, tío? Europeos Isekai. Y para los indígenas era un invasión alienígena, ¿eh? Anime escolar. Yamada-kun Tonanani no Mayo. ¿Quién conoce ese puto anime, Yamada-kun y las 7 brujas? Esto no es de turista, chaval. Anime con protagonista mujer. Stone Ocean. Bien, bien, bien. De momento no he perdido ninguna, Personaje que empieza con Z. Yo qué sé. Es que Zoro, tío, mierda. Mierda. He perdido una ya, he perdido una vida. Personaje femenino, pelo rubio. Lucy de Fairy Tail. Vamos. Anime que arranca con K. Ku Klux Klan de Animation. Anime de terror / suspenso. Declaración de la renta de Animation. Y si no os sirve esa respuesta, diré Yamishibai. Personaje que sea un dios. Kaioshin. Personaje que usa espada. Voy a decir Link de la serie de Zelda, del anime de Zelda. Anime shonen de peleas. Katekyo Hitman Reborn. Opening de Kimetsu no Yaiba. Opening 1. Nunca dicen el 1. Ahora lo dice. Bien. Nunca dicen el 1. Anime de Toei Animation. Kyousougiga. ¿Quién es el turista ahora, tío? Kyousougiga. O Kyousougiga, como se pronuncie. ¿Quién conoce ese anime de Toei? Kyousougiga. Recomendado, en verdad, Recomendado. Digimon es de Toei, no lo sabía. Personaje de Haikyuu. Yo qué sé, el maricón de la izquierda. No tengo ni idea. No lo he visto. Es que soy un hombre heterosexual, yo no he visto Haikyuu. Anime Seinen. Voy a decir Tokyo Ghoul. Uf, casi tengo Vinland Saga. Vaya turista, no dijo Dragon Ball. Joder, tío. Ya soy turista, tío, por no conocer Dragon Ball. A lo mejor lo tengo que ver por primera vez. Dragon Ball por primera vez en mi vida. Y luego veré One Piece por primera vez también. Con vuestro permiso. Miembro de Kesoku-ban Bochi de Rock. Yo qué sé. La rubia esa, yo qué sé. Mierda. Mierda, tío. Hay 4 y he fallado. No sé ni cómo se llama. Anime basado en novela ligera. Voy a decir... Sao. Siempre seré Mushoku Epstein en esta pregunta, Rival del protagonista. El cerdo este, el Ryoga este de... Joder, mando tiempo extra. El cerdo este Ryoga de Ranma. Ese es rival. Rival unilateral, sí, pero rival, no deja de ser rival. Tanto en peleas como en el amor, de Akane. ¿Veis? Esto es algo que no diría un turista.
Sabes que es la típica. Sabes que es la respuesta de turista. Personaje pelinegro. Pues el protagonista del Isekai genérico que salió en 2022. Ya está. ¿Cuál de todos? Puede ser cualquiera. Ned Gentile también sería el personaje de pelo negro. Miembro de la tripulación de Luffy. Brook, que es el más olvidable. Ajá. ¿Quién se acuerda de Brook? Anime que arranca con D. The Grey Man. ¿Eh? ¿Os habéis quedado? ¿Quién es el turista ahora? Dan Dan. Esto sí es de turista. Y además de TikTok. Estudio de animación. Buah. KyoAni. Nunca sale Kyoto Animation, tío. KyoAni. Bien. Pokémon de primera generación. Venonat, papá. Venonat. Presente. Vaporeon, ¿ves? Nunca salgo en esta pregunta. Personaje de Evangelion. Kaiji. Esto es muy fácil. Este es muy fácil. Personaje masculino pelirrosa. Masculino, ¿eh? Fua, mierda. Es que solo se me sale Natsu, tío. Pero va a decir Natsu Dragmil. Mierda. Esto lleva una vida, ¿para qué digo nada? Anime original. Black Rock Shooter. ¿Eh? ¿Quién conoce ese? Charlotte es original. Pensaba que era de un manga. Anime basado en visual novel. Nekopara de Animation. Los hombres de cultura conocen ese. Clan antes de una visual novel. En la visual novel tienen estos ojos también de vaya inquietante o no. Una Oma Musume. Haru Urara. Vamos. Otra vez. La música de los créditos sociales otra vez. Personaje Sundere. Tu prima. Tu hermana. No sé, tío. Kirisaki de Nisekoi. Me ha dado tiempo. Personaje inteligente. Asturiano sin complejos. Personaje de Oshinoko. El productor ese que ayuda a Aqua. Opening de Recero, Opening 1. Pone inteligente, no turista. Tío. Pero inteligente y turista pueden ir de la mano. Aunque yo no sea turista. Vale, tío. Anime con live action. El Rey León. ¡Buah, qué malo es esta puta peli! Anime del 2023, yo qué sé. Karmaland 4. Anime de boxeo. Ashita no Yo. Anime que arranca con S. Yo qué sé, Sufragio Universal de Animation. Anime Ecchi. La conversación de un youtuber de Minecraft de 100.000 suscriptores con una suscriptora. Shimoneta,
Poco se habla que este anime cada día se hace más real, ¿eh? Anime con una sola temporada. No lo sé, tío. Cowboy Bebop. Es como si lo sé, pero no se me ocurre ninguno. Me pongo nervioso y no sé contestar. No es que sea un turista. Poder expresarme. Vale, no es que sea un turista, por favor. Lo que sé menos eso. ¿Y este? ¿Y este puto POV raro? ¿Este anuncio qué cojones es? ¿Cojones? Bueno. Personaje Mate. Rem. No, Ram. Ah, bueno. No daba igual. Técnica, ataque especial. Makenko Sapo. Nunca lo dicen. No, me voy a decir lo que no es de Dragon Ball. Railgun. Voy a decir Railgun de Yu Yu Hakusho. Ajá. Sigue defendiendo de turista al Harper, tío. Por Dios. Personaje pelado. Mi abuelo. Anime del 2006-2010. Yo qué mierda sé, tío. Serie de Experiment Lane. No sé ni si es de esa franja. Personaje de Chainsaw Man. Beam, el demonio tiburón. Me voy a decir Asamitaka. Verás que no saldría. Ajá. ¿Ves? Sabía que no saldría ninguno de Chainsaw Man, parte Dios. Personaje que es padre. Mi padre mismo. Hughes, tío. Ha empezado, parece que ha empezado a llover. Transformación de Dragon Ball. El Ozaru. Bien, bien. Opening de Black Clover. Opening 1. Nunca sale el 1, ¿veis? Nunca sale el opening 1. ¿Has visto? ¿Hacemos este Smash or Pass? ¿Hacemos este Smash or Pass o qué? ¿Qué frase más turista lo de la lluvia? Tío, esto no es de turista, esto es de que lo has visto. Esto es de que uno lo ha visto. Uno ha visto anime. Uno tiene bagaje de anime, tío. Y uno no es turista. Simplemente olvidadizo. Vamos a hacerlo. Que sé que a Ichigo le hará mucha ilusión hacer el Smash or Pass. Smash. 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 Tío, esto es lo más virgen que he hecho en directo, Smash. Puedes esperar unos 5 minutos. Dios mío, tío. Tranquilo, si hay para largo. Si hay 12 minutazos. Y seguramente habrá más vídeos así. Smash. Aquí la pregunta es, ¿habrá algún pass en todo este vídeo? Esa es la verdadera pregunta. Smash. Smash. Ni siquiera he visto Code Geass, pero bueno. Pass. Claro, aquí, claro, pass. A ver, tiene que estar en edad legal, Pass. Me lavo las manos aquí. Smash. Tío, ¿por qué cuando hay más viewers es cuando estamos haciendo el Smash or Pass, tío? Cuando me estoy denigrando mi imagen es cuando hay más espectadores, tío. Ah, no. Uy. ¿Qué digo? Pass. Tú, Ichigo, no hace falta que pongas Smash or Pass, que tú pondrás Smash todo el rato en todas, Ichigo.
Pas. No me la quiero jugar. Pas. ¿Desde cuándo te importa la edad legal? Desde que no tengo 100.000 suscriptores en un canal de Minecraft o de críticas. Smash. Tiene todo lo que te gusta No, de uy. Steam House. Esta, ¿qué iba a decir? Voy a decir pas, ¿vale? Voy a decir pas, lo siento. Voy a decir pas. Smash. 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 Pas, pas. Pas. Smash. Claro, es que los que no he visto no sé. No estoy tan seguro. Smash. Smash. Tío, me encanta el chat, tío. El chat es todo mensajes de Ichigo poniendo Smash todo el rato. Smash. Smash, yo que sé. Smash. Que esta es el final de la obra, chavales. Smash. ¿Pone pas, Ichigo? ¿Qué? Pas. Pas, 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 pas. Pas, 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 pas. Manolo de 35 años calificando niñas 2D de dibujos japoneses mandan manolada histórica. Manolada histórica sería escandalizarme de este vídeo. Smash. Y sería escandalizarme y decir, joder, Japón, es que Japón... Y luego cerrar el vídeo y ponerme a jugar al Final Fantasy VII. Pas. ¿Por qué han puesto dos fotos ahí? ¿Por qué han puesto dos fotos? Eso es trampa. Pas, que es un robot esta. O bueno, Smash, Smash. 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 Aunque bueno, esta te hace la vida imposible, Pas. Esta es una espía del Kremlin 100%. Smash. ¿Por qué tiene un móvil? Smash. Smash. Ah, no, Classroom. Pas, pas, pas. Smash. Pas. Smash. Smash. Pas. Smash, va. Lo siento, lo siento. Y ponen dos fotos, hijo. Eso es trampa. Pas. Que huele muy mal. Smash. Smash. Es duro, este vídeo es duro, Smash. Dureza absoluta, Smash. Smash.
Smash. No, no, Paz, que esta es una UMA. ¿Qué digo? Las UMAs... Smash. Smash, ya me aburrió. Ya me ha aburrido. Vamos a ver otro tío. A ver qué hay aquí. Salva un opening. No, que me van a tener una de copy. Elige tu harem. ¿Esto qué es, tío? Aperturas de anime. Esto tiene copy. Personajes de Dragon Ball en 5 segundos, tío. Personajes por la silueta. Falla en lograr rango Ultimate. ¿Qué anime es? Bueno. Claro, es que hay muchos vídeos, tío. Hay muchos. Chocas es derrotado por Chile y borra las pruebas. ¿Qué cojones? Salva solo uno. Can you guess the anime? Es que, claro, esto es una granja de contenido que flipas. ¿Qué tienen las caballas? Pues son caballos, tío. Unos pupsitos, pues si pasas alguno lo vemos. Si pasas algún pup, lo podemos ver. Sin problema. Sin ningún problema. ¿Esto qué es? No, pero este es de videojuegos. Pero esta es de videojuegos. No puede ser. No puede ser. Figuras históricas, tío. Hacemos este para quedar de culto. Guess the historical figure quiz. I have 101 favorites. Este es el Leonardo da Vinci. It's Leonardo da Vinci. Esta es la reina Isabel I. It's ¿Eh? Queen Elizabeth I. No soy turista del mundo humano. Este es Kim Il-sung. No, Kim Jong-il. Este es Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un. It's Kim Uy, Jong-il. vaya salvada, ¿eh? Este es Nelson Mandela. Que no soy un turista del mundo de la Tierra, ¿eh? It's Nelson Mandela. Este es Abraham Lincoln. It's Abraham Lincoln. Este... este es Bin Laden, tío. It's Osama bin Laden. No me lo esperaba, un pillo de sorpresa. Buah, mierda, esta no sé quién es. Buah, esta no sé quién es. It's Florence Nightingale. Buah, no tengo ni puta idea, tío. Soy un turista. Soy turista. Este es Gengis Khan. It's Genghis Khan. ¿Ves? Este es Albert Einstein. Un tío con un IQ parecido al mío. ¿Verdad? Yeah, it's Albert Einstein. ¿Ves? Me ha dado la ración. El vídeo ha dicho ya. Esta es Frida Kahlo, ¿no? Esa. Turista It's de la Frida Tierra, mejor vete a un Isekai. Ok, tío. Kahlo. Ok, ok. Este no sé quién es, tío. Se parece a mi tío un poco, pero no sé quién es. It's Este Michelangelo. es Miguel Ángel, tío. Lo recordaba como una tortuga ninja. Este es Malcolm X. It's Malcolm X. ¿Quién es este, tío? Este es un random que han puesto la foto aquí. It's Terry Fox. ¿Quién coño es Terry Fox? ¿Quién mierda es este tío? Este es Joseph Stalin. Bigotazo, Rasputin. It's Joseph Stalin. Esta es Marie Curie. Mary Curie. ¿Ves, tío? Buah, ¿este qué mierda es? No tengo ni puta idea, tío. Vamos a cerrar esto. Estoy quedando ya muy mal, Estoy quedando demasiado mal, tío. Mira, ahora este de geografía.
Esto es... Desde que se ha ido el parche, esto es directo full TDH, ¿eh? Pero totalmente TDH. TDH absoluto. Pero bueno, mola, ¿eh? A mí me gusta, tío, que haya derivado en esto el directo. No sé, güey. Y para cerrar veremos el pub. En plan, el pub lo dejamos para lo último, como siempre. En plan, lo último y nos vamos. A ver. Joder, putos Well, anuncios, tío. do you really know world geography? Yo sé Take this mucho fun challenge de and see geografía, how many chaval. you can get right. Keep track of your score and share it in the Autorizo que Pachi controle mi mente. comments at the end. A ver. Let's get started. Which country is made up of more than 17,000 islands? Es... Filipinas, voy a decir. Joder. The Vale, ok. Aquí no hemos visto nada. Muy atento. No quiero Play Quiz Trivia YouTube. No, ese vídeo lo ha hecho una IA, ¿vale? Ese clip lo ha hecho una IA. Veamos si tus conocimientos en geografía y agilidad No era yo. mental serán suficientes para adivinar todas las banderas del mundo en tiempo récord. Play Quiz. Adivina el país. Este no me lo sé, tío. Es México, creo. Se trata de México. Uf, casi, tío. Y Uy, ahora hostia, este es jodido. Buah, ¿esto es España, la creo? bandera es de España. Vale, uff, vale. Buah, ni puta idea. Me suena que es País Argentina. Es Argentina. Vale, ok. ¿De dónde Buah. es? Igual, Colombia, creo. Colombia. Vale, uff. Buah, esta es jodida. ¿Brasil puede ser? Es Brasil. Vale. Esto es Perú, York, Jerusalén. Hablamos de Perú. Vale, ok. Este es Chile, el mejor país de Chile. La bandera es de Chile. ¿La reconoces? Estados Unidos de trata América. de Estados Unidos. Vale, sí. Adivina el país. Gabacholandia. Es Francia. El país del Momo. El país es Italia. Alemania, Alemania. creo. ¿Qué bandera es? Reino Unido puede ser. Hablamos de Reino Unido. Es que son todas difíciles, tío. Buah, esto no tengo ni puta idea. Diría que es Bangladesh, pero a lo mejor es Japón. Se trata de Japón. Vale. Buah, esta es jodida. Esto es Grecia. Ah, es Uruguay. Uruguay. Buah. ¿De qué país es la bandera? Colombia no Premium, La Venezuela. bandera es de Venezuela. Perú Y Premium. es Canadá. Vale. ¡Sí! Portugal. Esto es Ecuador. La Colombia El olvidable. país es Ecuador. Sí, vale. Esto es Japón no Premium, Corea. Hablamos de Corea del Sur. Del sur. Esto es Rusia. A ver, tío, es que son muy fáciles, tío. No son un puto... No son un desafío para mi mente, ¿sabes? Mi mente maestra, esta que tengo. No son estímulo suficiente para mí. Pero bueno. A ver qué hay por aquí. A ver si encontramos algo interesante, tío. La última vez encontramos oro y encontramos el puto FNAF ruso aquel, ¿os acordáis? A ver. De Resident Evil. Del cuerpo humano. De cultura general. Mira, chaval, de cultura general. Veréis que soy un puto genio. Ultra G brings reality into focus. Feel Ya veréis, ya veréis. Quiz del Doomverse. Es que yo del Doomverse soy... Ahí sí que soy un turista, tío. Solo sé que Wario Man, tío. Y que existe Oveja, ¿no? Que era Mate y no Dragona. Lo de la pizza, eso. Ocio evangelizado y unido al Dark Knight Team. Y ya está poco más del Doomverso. Y lo de me encanta ser blanco. Y ya está poco más. Dosis de cultura. Hoy te traemos un desafío lleno de curiosidades y datos fascinantes. ¿Estás listo para poner a prueba tu mente con 100 preguntas de cultura?
Poner a prueba mi mente no lo sé, porque yo soy extremadamente inteligente. General, comencemos. ¿Quién pintó el Jardín de las Delicias? Mierda, esta no me la sé. El Bosco. Que está en Madrid este cuadro. En el Museo del Prado, ¿vale? El Bosco. ¿Qué descubrió Alexander Fleming? La penicilina. Veréis cómo tengo razón. La penicilina. ¿Veis, tío? En 1928, mientras estudiaba bacterias, Alexander... Yo no quiero un puto flashback hecho con IA. ¿Qué nombre recibe el grupo de estrellas que forman una figura reconocible en el cielo? Constelación. ¿Viste? Constelación. ¿Viste? ¿Qué parte del árbol transporta agua desde las raíces hasta las hojas? Buah, esto ya no tengo ni puta idea. Voy a decir floema. El xilema. Este vídeo lo he hecho una IA también. Este clip lo he hecho una IA. Hola y bienvenido a Dosis de Cultura. Hoy te traemos un desafío extraordinario. Veréis cuánto sé de astronomía, tío. De astronomía Veréis sin cuánto sé de opciones, astronomía. pensadas para poner a prueba tus conocimientos de verdad. No te preocupes si fallas. Cada error es una oportunidad. No voy a fallar. Para aprender No voy a fallar. No voy a aprender. No voy a aprender nada porque ya lo sé todo. algo nuevo. No voy a fallar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Qué nombre recibe la explosión que dio origen al universo? ¿Y si soy creacionista, qué? Es el Big Bang. ¿Y si soy creacionista, qué digo? Dios. Big Bang. Big Bang Attack. ¿Cuál es la edad aproximada del universo? 2025 años y medio. 13.800 millones de años. Hacemos eso del Doomverse por los jajas. Ah, que existe. Pensaba que te lo habías inventado. ¿Existe de verdad? ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. Vía Láctea. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 8 y medio hay. Miramos el Doomverse, a ver. Quiz Doomverse. No, esto es de Doom, en plan Doom. Debes de poder oficiales del Doomverse. No hay un quiz del Doomverso. No hay ningún quiz. Hay este vídeo, mítico, pero ya está. De acuerdo, dime cuántas mujeres son canon en el Doomverse. A ver, no lo sé. ¿Hablas en serio, Bill? ¿Crees que llegué en la saga del Doom chiquito? ¿Acaso piensas que soy un vil y asqueroso normie? No, porque los normies no pesan 180 kilos. Solo estoy calentando, así que contesta la maldita pregunta. Son 6, porque las otras chicas no son parte del canon. ¡Ah, canon! ¿Cuánto le pagaban a un ilustrador de Nostrafort? $7.09. Dime cuál era el primer user de Dumentio. Esa se la sabe cualquiera, idiota. Joe Kendo. Dime cuál No sé ninguna, tío. era su video más visto. El episodio perdido de Dragon Ball Z. Ah, el episodio perdido de Dragon Ball Z lo he visto, tío. Es de las cosas más perturbadoras que he visto en YouTube. ¿Y qué dijo Calcifer sobre las palabras de desconocidos? ¡Que no duelen, señoritas! ¿Cuántos años tiene la oveja? 35 años, pero cuando le hicieron el meme del Free Fire y el overall tenía 31 años. ¿Quién dibuja a Jerry's chichones? Bachatota, ¿quién papeó al fantasma antisocial en directo? Fue Ken L. Wright. Dime cuál era la frase icónica de Indagación del Ocio. Con madre, ¿de qué era la pizza de la discordia? La del cómico, la real. ¡La real! Hawaiana. ¿Quién ganó la Rey Ayanami? Era una pizza hawaiana, tío. Que rifó Team Loco. ¡Lo ganó la oveja! Oigan, yo tengo una buena. ¿Quién decía? ¡Está bonito! El GOAT decía eso. Pues nada, tío. No sé, no sale nada ahí. No sale nada. Mira. ¿Por qué hay una abuela con una boca llena de pepinillos aquí? Mejores clips del Momo. Qué fracasados. Tío, es que saberte todo eso de memoria es loco, ¿eh? Saberte todo eso de memoria es ser alérgico a echar un currículum vitae. ¿Cómo te decís que sabés de fútbol y sos de Platense? Santi, ¿cómo andás? Mirá la cara de pelotudo que tenés.
Te mando un abrazo, Santi. Te fuiste de mi stream y no vas a volver más. Te acabo de meter un permaban. Yo ahora que meto 3 permabans me quedo solo, ¿Por qué no vas a Ucrania a hacer stream? No, también si quieren puedo meterme una bomba en el culo y ver cuánto tiempo dura. A ver, deja tus datos. Dale. Vamos a ponerle dale, a ver que... Suscripción de hentai hot japonés medieval está buscado. ¿Qué le mandan, tío? Este clip no lo había visto nunca. ¿Qué le mandan? Un clip de una página de hentai. ¿Y esto? ¿Por qué no dice nada? Momo, ¿quién te cortó el pelo para...? Este es el clip de... ¡Hostia! El clip de Momo, ¿quién te cortó el pelo para no ir? Empieza durísimo rascándose la cabeza. En completo silencio. ¡Hostia! Nunca había visto el inicio del clip. Momo, ¿quién te cortó el pelo para no ir? Uy, es una cagada, amigo, porque vive en tu casa, digamos. Es la puta de tu mamá. Tu vieja me corta el pelo. Bueno, no sé cómo vas a hacer para no ir a tu casa porque vives ahí, pelotudo. Caracol comiendo una cracker con música. Ok, me has convencido. Una galleta, supongo que saldrá. Ahí, este. Dios, esto es de los vídeos más duros que hay, Qué puta locura es esta. Se toma su tiempo, No, claro, esto está en la cámara súper rápida. Porque los caracoles se mueven súper despacio. Y para comer tiene que ser también una cosa, porque no tiene dientes. Tiene que deshacerlo con la baba, ¿no? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Ya no tiene más hambre. A lo mejor es porque está salada y no le gusta. Joder, yo pensaba que se la iba a comer entera. Vamos a... Cangrejo comiendo patatas fritas. ¿Qué cojones? Ah, no. Sí, son patatas fritas. Sí tienen dientes los caracoles, no lo sabía. Pensaba que no tenían ningún tipo de hueso ni cosas así. Míralo. Cómo come patata. Buah. Me encantaría tener un cangrejo, tío, pero mi familia se lo comería. Míralo. Y se la come entera. Tío, el directo de hoy es durísimo, El directo de hoy es durísimo. Pero me gusta, tío. De vez en cuando... También hemos tenido el Zelda con el Pachi. Pero de vez en cuando, tío, me gusta hacer estos directos de full TDH, ¿sabes? De a ver lo que hay en YouTube. Los crustáceos son el pináculo de la evolución. ¿En serio? Sí que tienen pinta de bastante impenetrables, pero no sé. Pachi ahora mismo. En verdad el Pachi ahora mismo está de camino al trabajo. Que trabaja de noche. Pero no se la come, tío. Tarda mucho. Ahí la ha partido un cacho. No se la come. Nada, me ha defraudado el cangrejo. No es como el puto pez este que sí que se le come la zanahoria.
Este sí que come. El pez globo. ¿Cómo se infla, tío? ¿Cuántos de vosotros habíais visto el vídeo este entero, tío? El vídeo completo no lo había visto nunca. Hija de alguien en estos momentos. ¡No! No quiero ver cómo lo matan, tío. ¿Qué coño es este vídeo? ¿Qué cojones es este vídeo? El arte del desempleo. ¿Qué es este vídeo, tío? SBO elections are open. I need to tell Nixon. We've got a long journey ahead of us. La música del Señor de los Anillos tiene un copyright, tío. Xi Jinping, ceremonia de bienvenida a Vladimir Putin. Tío, ya YouTube ya se está empezando a entrar en el agujero. Y aquí hay un directo de México y la Unión Europea haciendo acuerdos de comercio en directo ahora mismo. Un saludo hasta México desde la Unión Europea. Ver este vídeo me subirá los créditos sociales. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Mira Winnie the Pooh cómo baja. Este comentario me acaba de bajar un montón de créditos sociales. Pero bueno. Lo he visto pertinente. Míralo cómo saluda. ¿Cómo de chetado creéis que está el ejército chino? Porque tienen muchas armas muy tecnológicas, ¿no? Pero son chinos. Son más pequeños que un occidental promedio. Y tienen menos masa muscular también. Aunque bueno, a la hora de disparar un arma de fuego no cuenta mucho eso. ¿Y cuándo aparece Putin? Si no se lo da, lo levantan. No. Mierda. Ahora sale Vladimir Putin de aquí. Sale solo, qué raro. Qué peligroso, ¿no? Para él. Hola, CPC. Los chinos tienen mechas. No, los mechas son solo de los japoneses. Guardaron esa tecnología para ellos, secreta. ¿Cómo van a disparar bien con los ojos cerrados? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo pueden apuntar? Suficiente. A ver, siguiente vídeo. Mira, y se me ha quedado bugueado. El gobierno chino. El gobierno chino me ha bugueado en YouTube. No, tío. El gobierno chino. Ay, uy. Este ha sido el CCP, Casi me pillan, tío. Este vídeo en árabe. A ver qué más hay por aquí abajo. Es que ahora son todos de política, tío.
Adivina el idioma por el audio. Creamos Lo buenos veréis, momentos tío. con los españoles. Porque a veces lo importante no es solo lo que celebramos. El idioma por el audio, tío. Y además estáis hablando aquí con un políglota, chaval. Si hago esto... ¿Se pone ese anuncio? Vaya trucazo. No lo sabía. La trama Zapatero. Y además estaba a medias porque lo estaba viendo antes. Mientras hacía la comida lo estaba viendo, Welcome to a new video. Today you'll guess languages by listening to them. There are 25 in total, and it will get harder with each level. Soy crack. Write in the comments how many you got right. Let's go! When the French-speaking Normans conquered England Esto es and became inglés. its ruling class, Esto es inglés. they Tío, soy estudiante de traducción. Más me vale no fallar ni una, brought their speech with Esto es them, inglés. adding a massive amount of French and Latin vocabulary. It's English. Speaking Normans conquered England and became its ruling class. Esto es chino. Peruano, sí, peruano puede ser también. Es chino. It's Mandarin. Bueno, cuenta como chino. Me lo contáis como bien, ¿no? Un pastor del siglo IX. Buah, ¿este idioma cuál es, tío? Notó que sus cabras tenían más energía después de comer bayas de café, así que también decidió probarlas. Argentino. Es argentino. It's Spanish. Uy, mierda. Me he equivocado. Llamado Caldi, notó que sus cabras ففي مؤتمر صحفي قال كاسترو إن هناك تباينا في مفهوم حقوق الإنسان بين الجانبين وانتقد عجز الإدارة الأمريكية عن ضمان الرعاية الصحية. Hindú, hindi. It's Arabic. Mierda. قال كاسترو إن هناك تباينا في مفهوم حقوق. मंगलवार देर रात नोएडा के सेक्टर 42 के आसपास का इलाका Esto sí que es hindi. गोलियों की आवाज से दहल उठा जब चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाश का Como sea turco. It's Hindi. Uy, नोएडा के सेक्टर bien, bien. 42 के आसपास का इलाका देर रात La direction des plages, car vous êtes encore quelques-uns quand même à être en vacances en Francés, ce moment. gabacho. Regardez à la tremblade, ce partage de nuages et d'éclaircies, mais c'est surtout vers le Pays Basque. Vous étiez très... ¿Por qué hablan del País Vasco, del Pays Basque? It's French. Car vous êtes encore quelques-uns quand même à être en vacances en ce moment. Hebreo. Donc regardez- Igual sale, Администрация президента приказала временно остановить стройку. Но, по данным активистов, Rumano. It's Russian. Mierda. жителей региона в Москву. Tío, usaban demasiadas palabras del latín, tío. O Nordeste é um lugar interessante, na minha opinião. Português. Eu gosto de lá. Es Gosto de Neymar, morar lá, creo. Gosto do clima, gosto da cultura, das pessoas. Creo que está hablando Neymar, de hecho. Klingon. Na minha opinião. Eu gosto de lá, gosto de morar lá. Wszystko tak naprawdę. Ja jestem w ogóle bardzo związana z tym krajem i może to jest mało Polako. polityczne, ale no nie potrafiłabym wyjechać. It's Polish. Ja jestem w ogóle bardzo związana Vamos. z tym krajem i キレるやサボるなどのいわゆる若者言葉は Esto es japonés. 誰でも簡単に作れるので一般的に広く使われるものから聞きな Japonés. It's Japanese. などのいわゆる若者言葉は誰 Ich weise diese Alemán. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders. It's German. Diese Unterstellungen Les cago en zurück. Bueno, vamos a ver el pub. Illuminatus, ¿no has dicho? Illuminatus. Vemos el short y cierro directo. A ver. Uy, Super Mario Bros. Galaxy. En mi super... Yo quiero ver este, tío. Super Mario Bros. Galaxy.
Hola, Fernanfloo. El de los TikTokers Fame lo vimos un día ya en directo ese, si te acuerdas. Que salía el médico aquel. Ese lo vimos en directo. Admiren, he creado una obra maestra para la pinche princesa Peach. ¡Ay! No es tan guapo como el Sonic y el Mario. El fanart de Sonic y Mario es mejor. Eso no debería ser legal, carajo. Esa pintura es una mierda. ¿Cómo osas dar bien por no? ¿Qué oso sin decir eso? Voy a arrancarte la pija y voy a arrancarte la pija. Oh, pero el este también, please. ¿Cómo? ¿Cómo que ese? ¿A qué te refieres? En fin, necesito mis 8 horas de sexo. En serio, me volveré. Oye, yo no he visto esta peli, de un fan del Temach. Fan del Temach. ¿Y dónde? ¿Cuándo sale Dross? ¿Cuándo sale Dross, Super Mario Dross? Y vine a venirme con mi padre. Me importa un huevo. Joder, ahí está, ahí está. Familia. El grito, tío. El grito es buenísimo. Soy Junior y vine a venirme con mi padre. Me importa un huevo. Jódete tú y toda tu familia. Super Mario Dross. Gay. Qué bueno, tío. Es la que tiene el juego este. Como media vídeo es el juego. Super Mario Bros. La película, que tiene otro de Mario Bros. Somos Mario, no ves, toca de acción, no hay otros mejores en la seducción. Si tu pollo es el problema, solo llama, no hay problema. Muy fácil, te tocamos, esto es cosa de los lazos. ¡Oh! Eso es Dross, eso es Dross. Estos son las voces de Dross, que yo ese vídeo de Dross lo he visto. Lo vi hace años, tío. Es mejor que la peli original, El que hizo este juego debe ser pedófilo. Una vaina azul ahí, coño de la madre, esta vaina azul me va a parecer algo. ¡Mi cabezona morirá! ¡Ay, coño de la madre! Coño, ¿qué es eso? Mucho gusto, soy el cabeza de pito. El cabeza de pito. Dross. ¿Por qué mierda estoy metido yo otra vez aquí? ¡Ay! ¿Te dolió, verdad? ¡Coño de su... ¡Ya! Entra en la tubería y disfruta el viaje. Joder. Es casi como morir. Murió Toad. ¿Quién coño? ¡Fede! Ojalá salga Fede en este. Estoy pendejo. Bowser ha robado nuestras bolas y se dirige a nuestras pollas. Princesa, ¿qué hacemos? Díganos. No sé. Inusuales. No, ese no lo hemos visto. Ese no lo vimos, lo podemos ver. ¡Alto! ¡Suéltenlo! ¡Ey! ¡Me están dando golpes en los huevos! ¡Es un humano! Digo, si eres un humano, ¿verdad? No, idiota. Bueno, Dross ya no es tan gracioso como antes, tío. Ahora es un poco triste. Se ha vuelto... Es que Dross se ha quedado como anclado en el internet antiguo y ya no encaja tanto. Y además, ahora que es más mayor, chirría más, tío. Se ha convertido en un conservalucín, tío, Dross. Con lo gracioso que era. Soy el ejército de Bolivia. Mira, mira, una hamburguesa con dientes. Pasas este nivel. Puedes venirte. Mira mi dedo. Mira y aprende. Dios. ¡Una retardada mental! Ahí voy. Ajá. Es muy sencillo porque me muevo con el culo. Este es un Dross juega, de verdad. Que era un Fair Mario, ¿no? ¡Coño de la madre! A ver. Coño de la madre. ¡Ay, ay, 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 coño! ¡No! Sí, era un Fair Mario ese. El Dross juega. Como un burro en
los primeros que debía haber aprendido. No, pero ya está. ¡No! ¡No! ¡Anda la puta que te... Ahí se murió por tonto. Ahí se murió El Vamos se nota que este por juego manco. tiene reggaetoneros. Ok. Aquí voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, coño de tu madre! Sí, si llegan a golpearte te quedas sin tu pito. Bueno, hay un ¡Coño! largo viaje que nos espera, bigote de mojón. Oye, pero estas son muchas cosas a tener en cuenta al mismo tiempo. O sea, si no se puede tampoco, ¿eh? Tranquilo, nadie... Tío, le pega mucho la voz de Dross a Mario, de la peli. Le pega mucho, tío. Le queda súper bien. Lo cruza la primera. Sí, ridícula. ¿Por qué no aterrizas tú? Con ese culo que tienes vas a aterrizar un carajo, no jodas. Mis trolazos, culeros, Mis trolazos. mis tortugas deformes. Después de años buscando las superolas pelonas, finalmente ya es nuestra. Muy pronto llegaremos al reino champiñón. Y después nos meteremos el champiñón. ¿Qué? Eso ya fue raro. ¡Soy un vampiro! ¡El pedazo te miro! Grande y poderoso, maricón. Sí, escuché que buscas mi pastel. Racistada, poner al Donkey Kong. Mira. Maricón. En plan azteca, al puto Donkey Kong un poco racistada, ¿no? De parte de los que hicieron la peli. Escuché que buscas mi pastel. Si no nos ayuda, el reino champiñón se va a ir a la mierda. ¿Y por qué estás segura de que eres digna de ser segura? ¿No te sabes comunicar correctamente como un ser humano, mono de mierda? ¡Ay, ay, ay! Dale. Toma, toma. Tío, queda súper bien. Coño, me va a disparar una... ¡Ay, no! Vale, váyanse todos a la puta que los parió. ¡Ah! ¡Upa! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño! ¿Quién me tira concha de tortuga? Tío, es que parece que lo haya doblado él, tío. Peach viaja a México. Mámamela, Mario. Creo que el amor nos obliga a salir del closet. Es un trolazo, el Bowser trolazo. ¿Creíste que nos casaríamos? ¿En serio? Pues sí. Yo jamás me casaría con un botaku. No, mierda, chavales, estamos jodidos. Ni con un zoquete. No. Ni con un fan del T-Match. ¿Por qué? ¡Mi compa! ¡La verga, mi compa! Entonces chinga tu abuela. No. ¡Lánzame el consolador! Hola, buenas tardes. Ay, mira, ya viene detrás. A ver, dale. Rápido. ¡Ah! ¡No! ¡Coño de la madre! ¡Mario, no! ¡Ay! Good ending. ¡Hostia! Arruinaste mi boda. Estaba a punto de comer. Jódete, me importa un pito tu sufrimiento. ¡Es mía! ¡Ay! Mía. Ajá, ahí voy. ¡Dale, coño! ¿Cómo coño activo la estrella? Oh, sí. Ay, bien. No. Es el trolazo. El trolazo es definitivo. Trolazo, la puta madre. Yo me definiría como pansexual. Tómalo, joda. Tómalo, joda. Rodillazos aplastonamiento en los huevos. Es el pansexual. Toma, patada. Y el Luigi ahí por la cara también. A ver si aquí me puedo hundir. No. No, ahí se hundió. A Bowser ahora le gustan las chicas.
Porque las grandes le rompen el orto. Se ha dado cuenta. Dios. No defraudan, tío. Vamos a ver. Vamos a ver el que has mandado y cierro. Tengo que meterme aquí al OBS. Porque aquí tengo el chat. Ok. Tío, ahora... ¡Ya basta! Anuncio en catalán. Anuncio en catalán, ¿por qué? ¿Cuál es el idioma más raro del que han salido anuncios a vosotros? A mí japonés, tío. Pero hace como 2 semanas me salían todo el rato anuncios como de un Temu japonés y me hablaban cosas en plan de problemas cotidianos de Japón que yo no tengo. No tengo, porque son cosas como súper específicas de Japón. Y me salían anuncios de esa mierda. A lo largo de mi cabezona, las pelucas han sido un símbolo de estatus propias de las prostitutas. Las primeras pelucas se hacían con una pinga de cabra a la que se le enganchaba la cabeza de su cliente con una aguja de bordar. Hostia. Hoy en día puede que las pelucas sean para trapitos, pero parecen tan excitantes que harán venirse a más de uno. Para hacer una peluca a medida, el artesano mide el culo de su cliente desde todos los ángulos. Le envuelve la caca y le gira la cabeza. Le envuelve la caca. Bajo los óvulos. Le envuelve la caca. La Coca-Cola para hacer una explosión. Coloca la cabeza de su cliente sobre su cola, de delante hacia atrás. Este cajón está lleno de cojones peludos. El artesano es pelotudo mezclará naranjas con el hoyo para crear unas mechas espectaculares. Este pene gigante con pingas afiladas se llama pene gigante. Ah, bien. El artesano coloca el ano entre los penes del rastrillo. Es un trabajo peligroso, un mal movimiento y podría convertirse en zurro. Es el momento de cogérsela. La cliente ya puede soltarse el pene. En la iconografía egipcia, a los faraones se les representa con huevos anchos y una pichura delgada. Era muy importante representar a En Grecia sí que los representaban así, ¿eh? los egipcios con una cabeza extraterrestre, con el vientre extraño y el chocho estrecho. La esposa de Akenatón y sus hijos Akenatón eran representados con pitos alargados. Sufrían de una anormalidad o se las besaron deliberadamente. Ese está mogueando, está haciendo Mewing ese. Ellos se Mira. venían. Ellos se venían. Joder. Está haciendo Mewing. Mira la mandíbula esta y la sonrisa. Ellos se venían. ¿Será posible que Akenatón Buah. haya sido un putón? Meme histórico este. Cuando los adeptos a las tetas ven a Akenatón, dicen: ¡ay, ya! Esa cabeza alargada parece teta. He estado en Egipto y una de las cosas más Dios verdes es mío, el tío. faraón. Qué estupidez, tío. Algunos pervertidos piensan que Akenatón fue obligado a abdicar con su padre. El antiguo Egipto no tardó en volver a la costumbre de chupar pingas. Los tilines son los seres más poderosos Los del tilines. ejército de los cielos. El Los ángel La bíblicamente Biblia los describe correcto. como seres enormes con 6 penes y muchos ojetes, además de estar rodeados de fuego. ¿Qué son? Los tilines son los segundos en poder ver. La Biblia los describe como un cerdo con cuerpo de cerdo, pero con cara de cerdo. Con cara de cerdo. 4 caras: león, águila, toro y Sol Guzmán en la mitad. Se dice que Buah, Satanás fue mejoraría mucho el diseño si fuera Saul Goodman, en verdad. Los ángeles trolaxos, que ocupan el tercer lugar en la jerarquía satánica, se reúnen directamente con Mr. Satan y pueden darte. Brian Tracy presenta La psicología de mis bolas. LOL. Hola, soy Lex Luthor. Bienvenidos al programa La Hora Pico. ¿Se han preguntado por qué algunas personas tienen más sexo que otras? Son más felices, tienen mejores traseros, mejor salud Sí, y parecen sacar más sí, chile. sí. Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a excitarme.
Sí. He pasado más de 25 segundos pajeándome por más de 80 chochos y he invertido un total aproximado de 30.000 litros de leche para Sí. tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas cogen más que otras. He descubierto Sí. que este es uno de los temas más estúpidos del mundo. Hoy Sí. podemos decir que el éxito es tan predecible como que el gas sale por el orto. Hoy Sí. pueden coger más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas. Sí. Número 1, ves en el culo. Y número 2, tú en 4 y yo en 2. Sí. Te suplico que me acompañe y juntos vamos a explorar el hoyo. Sí. Lo que la mente del hombre puede coger es lo que el nepe del hombre puede lograr. Napoleón Hill. ¿Quién cojones es Napoleón Hill? ¿Y por qué se llama Napoleón y Hill? Estos son los 5 hábitos que indiscutiblemente te harán millonario. A ver, apuntad, chavales. No, gasta solamente el 50% del Vale, dinero que ganas. ok. Ese es... Tío, yo los consejos financieros me los creo más de una persona que va con una chaqueta con un montón de billetes de $100 dibujados en ella. Yo creo que esto me inspira aún más confianza. fundamental que tengas este chicle en tu vida. Conviértete en tenedor. Acuérdate de Vale. medir siempre consistentemente el crecimiento del pito. Si tú tienes un pito chiquito, puedes ser emprendedor. Si tú Puedo tienes ser una emprendedor. empresa, indudablemente, eso te va a llevar a ser megamente. Ese es. Pon el culo a trabajar. Vale. Si tu no está bajo el colchón, guardado, jamás vas a poder llegar a ese Ok, nivel de millonario. Verdad. Tengo que hacer sacrificios, parece. Tengo infinidad de amigos que me dicen, ¡Bronceate la colita! desde el día 1, ubica en dónde quieres poner el culo a trabajar y muévelo. Vale, 4, vale. aprende a masturbarte. Tienes que aprender a Ah, jugar soy platino. con el pito de otros. Si solamente estás jugando con tu propio pito, jamás vas a llegar a ser millonario. Y punto número 5, por el culo de la 5, Por el culo tranco. es algo divertido, vete de putas. Porque cuando tú te excitas, yo me excito. ¡Oleme el dedo! En ocasiones les mostraré mi... El Jimmy Neutron, tío, por la cara. Esta es la segunda semana. ¿Señora? Ah, no, que este es el vídeo que se ha parado. ¿Qué ha pasado, tío? El directo nos ha caído, ¿no? Si solamente... Es del vídeo. Esta es la segunda semana. Dios. Esta es la señal del universo. Se acabó. Voy a cerrar ya. Voy a cerrar. Por cierto, mañana veremos anime en Twitch. Lo veremos mañana, ¿vale? Pero mañana me quedaré más rato en Twitch. Voy a hacer Noche de Terror mañana. Veremos el anime y luego tengo ya un juego preparado y unos vídeos de miedo preparados para ver. O sea, no será como hoy, full TDH. Está todo preparado. Es que ya mañana igual puedo conseguir el afiliado de Twitch. Pero tengo que farmear más horas. Para las horas de solo ver anime no me da ni de coña. Por eso. El directo que en teoría de reacciones hago cada semana en YouTube lo haré en Twitch esta semana. Lo haré de terror. Porque este sábado me puedo quedar hasta más tarde. Pero bueno, antes de eso veremos los animes de temporada. Que hay menos, porque ya no estamos atrasados. Pero bueno, señores. Nos vemos.